acá están la guía de todos los trabajos de investigación. ¿Por qué me refiero a todos los trabajos? Porque en investigación hay muchos tipos de trabajos. Por ejemplo, tenemos lo que son las tesinas, tenemos lo que son las revisiones sistemáticas, tenemos, por ejemplo, el estado del arte, ¿no? Son trabajos de investigación. Entonces, tiene que haber una normativa para estos trabajos de investigación, y esta normativa está plasmado aquí. Inclusive en los trabajos de investigación, en las tesis, también tienen una tipología en relación a los enfoques. Hay un enfoque que es cuantitativo y hay un enfoque que es cualitativo y otro que es mixto, ¿no? Que eso lo plantea Hernández Sampieri, ¿no? Yo cito a Hernández Sampieri, aunque a pesar de que hay muchos colegas que consideran de que no es muy antiguo o que en cierta forma ya no es recomendable citarlo. Bueno, yo considero que sí, porque él es el que en cierta forma ha revolucionado, es un mexicano que definitivamente, si es que no tienen el libro, cómprenselo ya, porque es un libro y es una producción que para mí es el punto de partida, ¿no? El punto de partida. Lógicamente hay otros textos, ¿no? Pero Hernández Sampieri plantea ejemplos, y que a mí me gusta el tema de cómo lo plantea, inclusive ejemplos como ciencia de la salud, ciencias sociales, o sea, de una u otra forma tiene un panorama mucho más grande, ¿no? Para poder nosotros tener esa idea de cómo plantear la investigación, ¿no? Entonces, aquí debemos de definir de que dentro de los enfoques cuantitativos es donde mayormente está la mayoría de ustedes, y si no diría que todos. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque cuantitativo es cuando ustedes van a contrastar hipótesis, o sea, es cuando ustedes van a probar o disprobar hipótesis, ¿no? En cambio, en el enfoque cualitativo es un enfoque en el cual ustedes van a tener que trabajar de una manera distinta, a través de cualidades. ¿A qué me refiero a eso? Que las hipótesis se van a ir demostrando a lo largo y en el desarrollo de la misma investigación. Ahora, los instrumentos también son distintos, los diseños son distintos. Los instrumentos, por ejemplo, son a veces entrevistas en la cual tú vas a tener que hacerle un seguimiento, ¿no? Ahora, por ahí me preguntaron y no contesté, ¿no? Me dijeron algo de las encuestas, creo que me dijiste la cantidad de encuestas, no te contesté, discúlpame. Lo que pasa es que tenemos que ver la naturaleza de la investigación respecto a lo que es la cantidad de la muestra. Si tú estás en un panorama o en un enfoque cuantitativo, hay que considerar de que tiene que haber la muestra tiene que ser representativa, y mayormente se enfoca a grandes esferas para que tú puedas tener la obtención de la muestra. ¿Ya? Ahora, capaz en la realidad, en tu estudio cuasi experimental, a lo mejor tienes una realidad en la cual, por ejemplo, tienes en tu clases o en toda la institución, tienes por decir unos 20 alumnos, y esa es tu realidad, debes de aplicar esa muestra. O sea, tu población es lo mismo que la muestra, y eso se le llama población censal, muestra censal, ¿no? Inclusive pueden citar a Ramírez dentro de sus tesis cuando vendrían a ser que su muestra es pequeña y que es la misma de la población. Entonces, con eso dan el argumento de que ustedes van a trabajar con esa cantidad. O sea, no es que la facultad te determine la cantidad de la muestra, es dependiendo de la naturaleza y de la realidad donde tú vas a hacer tu investigación. Supongamos que vas a trabajarlo en una universidad en la cual tiene que tener homogeneidad dentro de lo que es la población de estudio, la unidad de análisis, tiene que tener una homogeneidad, características similares. Entonces ahí tú vas a poder o bien agarrar una representatividad grande y una muestra que vas a poder generalizar los resultados porque vas a contrastar hipótesis en el paradigma cuantitativo, o si no, en el paradigma cualitativo, que ahora muchos están haciendo el trabajo cualitativo. O sea, nosotros ahorita en cualitativo estamos un poquito como iniciándonos. Ya hay unas universidades que ya han avanzado mucho en este tema. Por ejemplo, he estado viendo una tesis justo de un odontólogo de acá de la San Martín que está sacando su maestría en la Cayetano y está haciendo una cualitativa. Una cualitativa. O sea, ya están aceptando lo cualitativo. Él está haciendo sobre lo que es la percepción que tienen el adulto mayor sobre la calidad bucal, ¿no? Sobre la calidad bucal. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que está haciendo es hacer una muestra de 9 personas, 9 adultos mayores. Y lo que está haciendo es aplicando una entrevista y empieza a grabar, a cada uno de ellos los empieza a grabar. Una vez que los va grabando, ¿no? Llega a un punto que se llama el muestreo por saturación, o sea, muestra por saturación. O sea, me refiero, hablamos sobre lo que es, bueno, yo no soy odontólogo, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, sobre lo que es la percepción que tiene sobre la calidad de la salud bucal. Entonces empieza
a grabarlo. Si llega a una parte repetitiva y ahí para, hace la otra pregunta. O sea, es más, no es tedioso, sino que es muy trabajado. O sea, el margen de error es mínimo en el caso de lo que son los cualitativos, pero el procesamiento es no complicado, pero sí muy tedioso en el sentido de que tú tienes que, esas grabaciones las vas a tener que transformar en categorías para poder su respectivo análisis. Y esas categorías las tienes que ponerlo en un software. Hay una ayuda de un software que se le llama el Atlas T. ¿Han escuchado el Atlas T? Bueno, si lo escuchan me pasan la voz también, porque quiero yo meterme mucho en este curso. O sea, hay una especie de, es un software, ahorita tengo entendido que en la Universidad Católica, en el verano me la perdí, es un software para hacer análisis de investigaciones cualitativas, ¿ya? Si tuvieran el dato, de verdad les agradecería para poder nosotros, o sea, estudiar juntos, ¿no? Porque este programa te permite a ti poder hacer una unidad hermenéutica, en la cual tú haces tus categorías y empieza a hacerte como una especie de análisis. Pero ojo, el análisis lo haces tú, sino que te ayuda, te hace los resultados en cierta forma te empieza a, ¿cómo te digo? Te empieza a acomodar bien las categorías que tú vas a determinar en lo que es en la parte cualitativa, ¿ya? Una consulta, con respecto al estado del arte, ¿qué paradigma podría usar entonces? En el estado del arte, lógicamente, lo que nosotros determinamos, o sea, no piden el estado del arte acá. Acá no piden el estado del arte, ¿no? Pero dentro de lo que vendría a ser en el tema de paradigma es positivista. ¿Por qué? Porque el paradigma positivista plantea que debe ser de una u otra forma cuantificable, ¿no? En este caso, hay que tener en consideración de que en este paradigma positivista, que está muy metido también en el enfoque cuantitativo, mayormente determinan el hecho de lo que vendría a ser cómo es el análisis, pero de una manera de generalidades y de conteo, ¿no? Ahora, pero no te piden, o sea, no les van a pedir estado del arte a ustedes. O sea, ustedes lo que van a hacer es tesis, pero sí el estado del arte, que es una revisión de la literatura muy exhaustiva, es que ustedes lo adopten para sus bases teóricas, porque hay una parte en lo que es en la tesis que es las bases teóricas. Entonces, en esas bases teóricas tienen que ustedes tener un sustento. Por ejemplo, les dicen, yo quiero demostrar que a través de esta herramienta de la gamificación, ¿no?, voy a fortalecer la comprensión lectora, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué teoría te avala? O sea, la pregunta del jurado es decir, dígame usted, ¿qué teoría o qué has leído o qué has revisado en la literatura que avala lo que estás diciendo? Entonces tú ahí empiezas a tener que hacer toda una búsqueda exhaustiva de lo que vendría a ser la revisión. Y para eso lo recomendable, Marcos, es que tú empieces a hacer una revisión de la literatura, un estado del arte, que hacer la recopilación de qué tanto se ha escrito y qué tanto la comunidad académica ha investigado sobre lo que vendría a ser este aspecto de lo que vendría a ser la teoría en función a lo que tú estás diciendo. Ahora, de eso le estaba hablando, hay una ramificación que permite investigación de todos los autores para que tú puedas avalar el contenido. Exacto, pero también te avala una teoría, que esta teoría vendría a ser, por ejemplo, el conectivismo. El conectivismo Siemens habla mucho sobre lo que es la parte de cómo es que la parte tecnológica, y mayormente va a ser algo repetitivo, y van a citar casi la mayoría de ustedes, el conectivismo, o también el constructivismo, ¿no? Exacto, entonces, en este caso, eso es lo que tienes que hablar en cuestión de los teóricos. Ahora, que me lo sé de memoria, todos no me lo sé, pero sí, o sea, hay que ir viendo y hay que ir revisando el sustento teórico, porque es pregunta clave en la cual te dígame usted qué teoría es la que fundamenta porque una cosa es que tú demuestres cuantitativamente y demuestres y apruebes tu hipótesis, ¿no? Y contrastes la hipótesis. Ya, ese es tu trabajo de campo, es lo que tú has hecho. Pero teóricamente, ¿cómo me fundamentas eso? Entonces, tú ya tienes que en cierta forma determinarlo. Dime, perdóname, tu nombre, Carla, dime, Carla. Si no tengo mucha información al respecto, o sea, ¿cuánto sería la cantidad necesaria para que yo pueda fundamentar este informe? No, no es tanto la cantidad, Carla. ¿Sabes qué? Más que todo es la calidad de la información o la calidad del sustento. ¿Podría ser solo un monto? Sí, o en este caso, por ejemplo, si tú quieres, es dependiendo de cómo tú direccionalices la investigación. Por ejemplo, yo estoy haciendo el trabajo colaborativo de las wikis, por decir, ¿no? Estoy haciendo el trabajo colaborativo. En mi caso es gamificación
naturales en cuarto grado de primaria. Entonces yo he buscado bibliografía y encuentro muy poco que tenga que ver con gamificación y ciencias naturales en la primaria, digamos, ¿no? Es que no lo vas a encontrar exactamente con el nombre. Claro, Tienes que sí tener la podría estrategia. ser algo parecido Sí, y sí, 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 sí. Claro, disculpe, la pregunta sería, no qué teoría estamos usando, sino qué tan atrás tenemos que ir a la teoría. Ah, ya, ok, te entendí. Bueno, me ponen en aprietos ustedes porque la verdad es que a veces los revisores discrepan entre ellos mismos y desde ya, o sea, no es culpa del asesor, sino es culpa del sistema, en el sentido de que a veces las universidades, y ya casi puedo generalizar, bueno, en mi experiencia en las universidades que yo he enseñado, a veces un revisor te dice A, y a veces el otro revisor te dice B. Por ejemplo, ayer vino una asesorada mía y me dijo, lo que usted me ha dicho está mal. ¿Por qué? Le digo. Porque ¿cómo yo voy a citar a Vygotsky? Vygotsky es un pedagogo, ¿no? Entonces, que habla mucho sobre lo que es el aprendizaje social. Entonces, donde todos tenemos que trabajar colaborativamente. Entonces yo le digo, ya tú estás haciendo las wikis, ¿no? Sí, ya si estás haciendo las wikis, pues lee Vygotsky porque van a trabajar colaborativamente, puede haber un sustento ahí. Revisa, le digo. Y lo revisó y lo hizo bien, inclusive Vygotsky habló, se leyó todo el libro de pensamiento y lenguaje de Vygotsky, todo eso, o sea, fabuloso. Y a mí me gustó mucho cómo lo planteó, pero Vygotsky, ¿de qué año es Milagros? De 1960. Ya. Entonces, un revisor le dijo, espectacular la manera como te está planteando lo que es Vygotsky. Y el otro revisor te dijo, no muy antiguo. Entonces, Las teorías no son modernas. totalmente de acuerdo, porque cuando yo leo publicación científica en Cielo, citan a Piaget, o sea, ¿Piaget de qué año, Milagro? Ayúdame con los años, será pues 1960 y pico también. Entonces, en este caso, en una publicación científica, que esté en una revista, que está en Cielo, y que es una revista cubana, que los cubanos son muy buenos en pedagogía, están citando, y la publicación ha sido en el 2018, y están citando a Piaget, Dios santo, ¿cómo pueden decirle? O sea, lo que sí tiene que ser muy actual es los antecedentes de la investigación. O sea, ahí tiene que ser con 5 años de antigüedad. Esa es otra cosa, o sea, ahí sí tienes que tú ser muy moderno, por decirlo así, ¿no? O sea, tienes que considerar actualizada la información de los antecedentes. Eso es otra cosa, ahí sí te podría rechazar. Pero es cuestión de óptica, por eso me ponen en aprietos ustedes, o sea, es cuestión de óptica. De gamificación y este tipo de cosas que digamos son modernas, y si no encuentro mucha información, como le digo, va a valer. Tienes que darle la direccionalidad, sí, la calidad, porque tú tienes que, lo que pasa es que ustedes tienen que defender, no pelear, ojo, no pelear, sino tienen que defender y argumentar, porque ustedes dicen, entonces yo agarré y lo que hice con esta asesorada es imprimirle el artículo científico, porque ustedes saben que en una revista, o sea, no quiero minimizar las tesis, ¿ya? Pero yo le creo más a la publicación científica de los artículos que están publicados en grandes revistas porque pasan por revisiones por pares. Y los pares son gente pues, top en investigación que te revisan por pares ciegos porque no sabes quién es y a veces te rechazan de plano. Y a veces inclusive se demoran porque a veces cuando ustedes leen publicación dice aceptado en enero, publicado en diciembre. Sí. O sea, qué alucinante. O sea, fíjense todo el tiempo que han revisado. Y a veces el panorama cuando te hacen la revisión te dice aprobado, desaprobado. Por ejemplo, a mí me desaprobaron una publicación el año pasado porque no hice muy bien el tema de lo que es la estadística. En la UNAM presenté el artículo. Me la rechazaron de plano. Y eso no es malo. Hay que intentarlo. Hay que seguir. Entonces, hay que investigar, hay que seguir. Y las observaciones que me hicieron fueron espectaculares. Entonces, yo le creo más a la publicación científica. O sea, yo le creo más a la publicación científica. Entonces, viene un revisor y te dice, muy desactualizado la información, y otro te dice, muy bueno, vale la información. Entonces, ¿a quién le haces caso? Por eso te digo, tu pregunta me trae aprietos, es un aprieto para mí. O sea, me pones en aprietos en el sentido de que tenemos que tener
esa manera de poder decirte al que el no, decirle, mire, ¿sabe qué? Yo lo estoy planteando así y yo tengo un artículo científico que es en esta revista que está indexada, que ha sido revisada, y estoy planteándolo porque lo estoy citando de esta revista que ha sido revisada de enero a diciembre y que de una u otra forma, o sea, encontrar la estrategia y la forma de convencerle. Claro que de corazón y de plano tienes que decir, o sea, tú estás sintiendo algo como para... Porque a mí, en mi tesis de doctorado, me hicieron sufrir por lo menos unos 2 meses, 3 meses para poder... O sea, ¿y qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que a veces uno te dice que es un diseño y a veces el otro te dice el otro diseño y tú estás seguro que es el diseño porque lo has consultado con teoría, con bibliografía, has hecho toda una investigación y tú estás seguro de que... Entonces, que a mí me observaron de que estaba mal el diseño. Entonces, mi diseño era cuasi experimental, pero consideraba el otro que era preexperimental. Entonces, era una discrepancia entre el revisor conmigo. Entonces, lo que yo hice es aceptarle, le presenté el bosquejo, le presenté los argumentos, le presenté todo, y sobre todo los informes de los otros jurados, los otros revisores. Y al ver eso me dijo, bueno, ya está bien. O sea, pero no se peleen, no se peleen. Lo peor que pueden hacer es ustedes encontrar discrepancias en la cual ustedes hagan hacer sentir ridículo al revisor, por más razón que tengan, por más razón que tengan. Bueno, es que depende del carácter de cada uno de ustedes también, ¿no? Pero mi recomendación es no pelear con los revisores. O sea, tenemos que llevarlo bien, tenemos que canalizarlo en el sentido, porque siempre va a haber discrepancias. Y ¿saben qué? A veces eso también te ayuda para mejorar la tesis. Por ejemplo, mi tesis la mejoraron porque yo tuve una observación donde tenía que mejorar un módulo experimental. Mi tesis era cuasi experimental, pero tenía que mejorar el módulo porque no especificaba, en cierta forma, cuáles eran las sesiones de clases y los aportes. Y la revisora me dijo, mira, ¿sabes qué? Practica estas sesiones o estas unidades, te doy un esquema. Me ayudó un montón, de verdad que mejoró bastante. Pero el tema es que lo que se trata aquí es de que ustedes no solamente consigan el objetivo, sino también que ustedes aporten por el tema de lo que es la publicación, ¿no? Pero no caigan en esas discrepancias. No es bueno decírselo, esto no vais a grabar, Martín, pero aquí en el ICET hay muchos profesores de mucha edad. Y eso no es una dificultad ni un problema. Ojo, han visto que hay un asesorado que lo ha hecho en línea y todo eso. Sino que el tema es que son muy determinantes en sus ideas. Entonces, nosotros tenemos que en cierta forma canalizar bien eso, no discutir, sino recopilar, mejorarlo y presentarlo, ¿no? Ahora, en este caso, estas teorías no las descarten, por favor. O sea, para las bases teóricas, las teorías deben en cierta forma respaldar, porque ya la parte estadística o si están en el enfoque cuantitativo, ya ustedes ya lo han contrastado hipótesis, o sea, ya ustedes han probado o disprobado una hipótesis. ¿Por qué yo digo disprobado? Porque una hipótesis también se puede disprobar. O sea, ¿qué pasa si tú dices que la gamificación fortalece el aprendizaje en las ciencias naturales? ¿Y qué pasa si no es así? ¿Se cayó la tesis? ¿Es mala? Sería no, entonces. No, sería la proposición de negación, ¿sí o no? No mejora la gamificación. Pero, ya, pero... Es más interesante vos porque todo el mundo está diciendo que sí. ¿No? Claro, sería no. Claro, pero ¿es un aporte al conocimiento? Sí. Exacto. Claro. Por eso es que en estadística hay la famosa hipótesis nula. Hay algunos que dicen, o sea, debería, pero no fue así, ¿no? Entonces hay... Claro, o sea, el asunto es el siguiente. O en la edad, o dependiendo de los... El asunto es el siguiente. Tú planteas una hipótesis alterna en la cual dices que sí, o sea, la gamificación ayuda. Pero también existe una hipótesis que es nula, en la cual te dice que no es así. Entonces, cuando tú haces ya el trabajo estadístico, cuando tú haces las contrastaciones, el cruce de variables con las distintas pruebas que pueden haber, supongamos que estás practicando una prueba que son variables cualitativas de chi cuadrado, por decir, ¿no? Entonces tú haces el procedimiento estadístico y haces el cruce de variables y te sale un intervalo de confianza, un p-valor te sale de 0,3, perdón, 0,108. Ahí te está diciendo estadísticamente que no hay relación, o sea que no es así lo que tú estás planteando.
Entonces tú tienes que decir en la parte estadística que definitivamente se acepta la hipótesis nula. Pero ese es un aporte al conocimiento. O sea, estás aportando. ¿Por qué? Porque eso es motivo de unas futuras investigaciones. Para que tú puedas cambiar de herramienta, precisar mejor, pero es un aporte al conocimiento. Ahora, la idea es que tienen que defender ese aporte, de decir que no es así, pero estás investigando. Entonces, a veces cuando viene el estadístico le dice, bueno, ya, es hipótesis nula, y el tesista se quiere morir, dice, no puede haber una forma de que salga, me dice así, o sea, no hay una forma. Y a veces los estadísticos pues te dicen, no es así, definitivamente no es así. ¿Y cómo revertimos eso? No se trata de revertir, se trata de decir que tu hipótesis nula ha sido aceptada y que estás demostrando a la comunidad académica que la gamificación no ayuda a las ciencias naturales, pero que capaz... ¿Tiene que decir el asesor? ¿Orientarme o tiene que partir de mí? No, el estadístico te va a decir Es nula. que es nula, Claro. y es nula porque ha salido este resultado, pero capaz en las dimensiones, o sea, capaz en las otras variables, subvariables que has considerado, hay una que sí. Entonces ahí tú puedes decir que en este tema sí, en esta subvariable sí existe esa relación. Pero ese ya es el aporte, ¿no? Sino que mayormente uno se asusta cuando dice no. Entonces, ahora, sin ánimos de preocuparlos, también hay que tener que ver la percepción del revisor, ¿no? El revisor tiene que, en cierta forma, ver de que verdaderamente es un aporte el hecho de que sea una hipótesis, porque uno te puede decir, o sea, que te has matado haciendo toda tu tesis para que me diga que no sirve. Puede haber, ¿no? Pero felizmente que son 3. Ya pues. Acá lo interesante es que ustedes hagan una investigación de calidad. Porque lo que más me preocupa o más quisiera es que ustedes, egresados de la San Martín, hagan publicación y que sea revisado por pares y que verdaderamente tengan un impacto y que nuestra universidad crezca más, ¿no? O sea, en publicación científica. Entonces, es lo que se trata. Tesis. Definiciones. Tesina. Vamos de frente a lo que nos toca. Porque ustedes tienen que presentar 2 productos, el plan de tesis y la tesis. Inclusive hacen una clasificación de cómo son las tesis doctorales, de maestría, ¿no? En las tesis, por ejemplo, doctorales te exigen no solamente el marco científico, sino también el marco filosófico. O sea, ahí ya tienes que ver corrientes filosóficas para presentarlos. Ya, guía para la elaboración de presentación de plan de tesis del trabajo de investigación. Este es el caso de ustedes. El primer producto, lo que ustedes han hecho, van a ver términos que son realmente conocidos. O sea, van a ver, dentro de la estructura, van a ver algo que ya ustedes más o menos lo conocen, que vendría a ser 1.1, descripción de la realidad problemática, ¿no? Descripción de la situación de la realidad problemática, ¿no? Por ahí iniciamos nuestro trabajo. Esto ya lo tienen, ¿no es cierto? Y para poder tener este enfoque de la descripción de la realidad problemática tenemos, inclusive te dice hasta la extensión, ¿no? 3 páginas. Todo está normado, hay que respetar eso nada más. No excedan más, o sea, puede ser, perdón, que no sea menos, puede ser más, pero que no sea menos, ¿ya? Ahí están los parámetros, respetemos esto. Entonces, nos dice de que nosotros tenemos que ver de manera resumida, hacer una descripción de la realidad problemática, pero acá hay ciertas estrategias para plantear lo que vendría a ser la descripción de la realidad problemática. Por ejemplo, hay una estrategia en la cual te dice el método de embudo que parte de lo general a lo particular. O sea, quiere decir que tú empiezas a hacer una descripción, por decirte, del aprendizaje de la comprensión lectora, por decir, la comprensión lectora está pésimo en esta institución, pero aún así, si tú quieres partir de la idea de lo general o particular, tienes que empezar a tener términos globales de cómo está la comprensión lectora, tal vez, ¿no? Entonces, en este caso, en el contexto de América, por decir, y después de Perú, y después sería, ahora, no tanto el tema espacial, sino más que todo por el tema de los datos que puedas manejar. Eso es de lo general. Y particular quiere decir que tú ya aterrices dentro de lo que es la descripción del problema dentro de tu institución. Por decir, en tu universidad o en tu colegio, cómo está la comprensión lectora, pero esta descripción tiene que ser en cierta forma parafraseado. Porque miren, yo puedo decir, la comprensión lectora es muy baja la comprensión lectora.
pero también podría decir, según registros académicos, la comprensión lectora en la institución educativa tiene un déficit más o menos del 80%. ¿Qué es más convincente? Según registros académicos. Exacto, porque nosotros estamos dando de manera objetiva. O sea, en este caso, lo que tenemos que determinar es que esta comprensión lectora debe de ser, en cierta forma, descrita, pero bajo el término de parafraseo, o sea, bajo el término de datos objetivos. Es decir, según quién. Entonces, claro, uno puede tener una percepción empírica, que yo le llamo así, ¿no? Una observación empírica de lo que tú estás observando, qué es lo que estás considerando, pero aquí tú tienes que tener muy determinante de lo que tú quieres establecer dentro de esta descripción. También existe otra ruta. Hay otra ruta que se le llama la ruta de un metodólogo colombiano, Méndez, si es que no me equivoco, que este metodólogo plantea inclusive una manera de poder plantear a través de síntomas, ¿han escuchado hablar de eso? Causas, pronóstico. En este caso, esto es como una especie de matriz que ayuda mucho para que nosotros podamos tener una idea de cómo podemos precisar la ruta de lo que es la descripción del problema, ¿no? Por decir, iniciamos el párrafo diciendo los síntomas, ¿no? Claro que no van a poner subtítulo en la descripción del problema, ¿no? Sino es una ruta para que ustedes puedan tener una idea de cómo podemos hacer la descripción del problema. Síntomas quiere decir que ustedes tienen que describir la situación problemática, ¿no? Quiénes son los afectados, el problema, ¿no? Ahí pueden utilizar el método embudo, ¿no? En el cual de lo general al particular empiezan a explicar esos síntomas. Cuáles han sido las deficiencias, quiénes son los que son afectados, cuál es la frecuencia del problema, ¿no? Esos son los síntomas. Después sigue otro párrafo que habla sobre lo que son las causas, ¿no? En la cual ustedes tienen que hablar el por qué. Estos problemas se deben a, entonces ustedes empiezan a describir cuáles son las causas del problema. Después sigue lo que es el pronóstico, pero antes del pronóstico yo he considerado agregarle una columna más. ¿Qué les parece si agregamos la parte de un contexto externo? O sea, sería interesante saber que si nosotros tenemos el problema sobre lo que es comprensión lectora, por ejemplo en este tema, ¿cómo es que está manejando Finlandia lo que es la comprensión lectora? ¿Cómo está manejando el tema, el problema? Porque tienen menos horas de enseñanza y tienen más recreación. Ya, ¿y no sería interesante que lo pongas en tu tesis? O sea, ¿cómo ver una situación problemática en otros lados? Entonces, podríamos agregarle nosotros esto de este cuadro, podemos enriquecerlo, podemos poner en otras latitudes o una parte comparativa de cómo es que se está desarrollando en otros lugares. O sea, sería una descripción mucho más detallada, ¿no? Más contundente. Entonces, eso es lo que es una columna. No está por acá, o sea, siempre tenemos que ponerle algo a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle nosotros una tercera columna que podría ser pues la parte comparativa, ¿no? Y después sigue lo que son el pronóstico. El pronóstico vendría a ser las consecuencias. El pronóstico vendría a ser la identificación o situaciones que podrían ocurrir. O sea, dime, ¿qué pasa si continúa el problema de la comprensión lectora? ¿Qué pasa? ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Qué creen ustedes? Exacto, pero en este caso dice, de continuar el problema. Ahora cambiemos de ejemplo. A ver, en INCOR, tienes el problema sobre la metodología de enseñanza de los profesores que dictan en INCOR, que es tradicionalista y pésima. ¿Qué pasa si no emplean el uso de la tecnología o no utilizan una didáctica más adecuada para poder enseñar el curso, no sé, de cardiología, por decirlo? No estarían, digamos, los alumnos a la vanguardia de nuevos temas. Ya, lo que estás haciendo es darme el pronóstico. O sea, ese es el párrafo de lo que es el pronóstico.
Exacto. Entonces, en este caso, lo que tenemos que considerar es que debemos de tener esa óptica de cuáles son, o sea, de continuar el problema que va a ocurrir. Eso es un formato o un párrafo que deben de considerar. Eso es en pronóstico. Ahora, otra manera de también poder enriquecer esto es la magnitud. ¿A qué me refiero a la magnitud? Bueno, no está ahí, ¿no? Pero también considero de que deberíamos de ponerlo dentro de la descripción de la realidad problemática. Es la magnitud. La magnitud vendría a decir que en datos, no estoy pidiendo tablas estadísticas, sino porcentajes de manifestar el problema. O sea, a eso me refiero en lo que es el tema de lo que es la magnitud. O sea, ¿qué tan grande es el problema? Lógicamente, no desde su óptica, sino desde la óptica de estudios, de registros que verdaderamente te pueden evidenciar de cuál es la deficiencia, cuánto es el índice por ejemplo, de desaprobados en el curso de cardiología, cómo es que están las competencias para la asignatura de cardiología, por decir, ¿no? ¿Cuánto es el índice de desaprobados? O sea, ¿cómo está en los niveles? Ahora, ustedes me dirán, pero eso no lo voy a encontrar directamente. No es un requisito, pero yo les estoy dando una ruta. Y alguno de estas columnas o alguna de las cosas alguna de las funciones que les estoy dando o de los elementos de este cuadro pueden faltar, no hay problema. Pero sí tienen que tener una guía, una ruta de cómo poder redactarlo. De eso se trata para que nosotros podamos tener una descripción de 3 páginas que verdaderamente puede conllevar a que podamos tener una descripción objetiva. ¿Por qué? Porque el jurado lo que hace es empezar a evaluar y a observar a través de la descripción del problema lo que ustedes están percibiendo, lo que ustedes van a hacer. Hay que tener en cuenta de que si hay derechos de identidad, ¿no han visto eso? ¿No? El derecho de datos personales, los cuales tienes que autorizar para que puedan tener tus datos. ¿Han visto? Hay una ley, no me acuerdo la ley. Exacto. También en la universidad puedes tener problemas porque la universidad, si tú estás haciendo una investigación y la universidad tiene desconocimiento de esto, podrías tener problemas a futuro. Pero eso, nosotros como investigadores va a haber una parte en anexos que todo lo que estamos haciendo es verídico. Exacto, porque hoy en día ahora se habla sobre lo que es la investigación por evidencias. En ciencia de la salud se maneja eso, ¿no? Investigación por evidencias. Ahora en ciencias sociales están mucho con la moda de lo que es la investigación por evidencias. En el sector de educación también, todo es evidencia ya. Exacto. Entonces, estas investigaciones tienen que tener, lógicamente, evidencias. Entonces, como tú dices, Marcos, es más, hasta hay una parte en la parte ética, hay una parte ética del plan, van a verlo, del comité de ética, la parte ética en la cual ustedes tienen que argumentar con 2 posturas, 2 párrafos. Uno que es la autenticidad y otro es lo que comúnmente lo conocen en ciencia de la salud, el consentimiento informado, ¿no? Para poder hacer la investigación. Ahora también se tiene que manejar en ciencias sociales, ¿no? El consentimiento, y si van a trabajar con niños, creo que es el asentimiento informado, ¿no? En ciencia de la salud es el asentimiento informado, es cuando el padre de familia te da permiso para que tú puedas hacer la investigación. Eso me acuerdo porque estuve viendo una tesis de odontología sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, están aplicando el toronjil a los niños para poder tener un efecto de sedación, ¿no? O sea, de tranquilidad, para que puedan, antes de entrar al odontólogo, como a través de un flúor, a través de una crema. Entonces, y esta tesis la estaba viéndolo con una asesorada y en cierta forma fue interesante, pero había una parte ética en la cual le exigía que tenía que pedir el asentimiento informado, que vendría a ser que el niño tiene que decirte, o el padre de familia sí, ¿no? Desde luego, pero el niño también te puede decir, lo comparto porque ustedes van a trabajar con menores de edad posiblemente, el padre de familia tiene que estar enterado, pero también el niño, ¿qué pasa si el niño te dice, yo no quiero? No lo vas a agarrar a la fuerza, ¿no? Entonces ese es el asentimiento informado. Entonces hay que ver esa parte, esas consideraciones. Por eso la pregunta es que sí, no es necesario que nombres la Universidad BEN, no es necesario que nombres la universidad por un tema de derechos de privacidad, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el tema de investigación. Entonces quiere decir que puedo cambiar
esa extensión puedo cambiar si es que me cierra la puerta. Sí, así es. Aparte que antes de, bueno, yo creo que también debemos de considerar de que al momento de plantear una investigación debemos de considerar ciertos factores, ¿no? Y eso lo estábamos conversando en la videoconferencia. ¿Vieron la grabación de la videoconferencia de tesis 1? ¿De tesis 1? Sí. Sobre cómo debemos de plantear el título de tesis, o sea, la factibilidad. Bueno, solamente para hacerles recordar algo nada más. Yo me acuerdo bien claro que hay que limitar. Exacto. Y también considerar la factibilidad de tener los accesos, los permisos. Eso, o sea, la tesis se cae, o sea, en tesis 1 es color de rosa todo, porque todo lo que escribe aguanta el papel, ¿no? Pero la realidad se la van a ver en tesis 2 o inclusive, si es que no se llega, porque miren, acá en tesis 2 lo que nosotros vamos a hacer son pruebas, o sea, piloto, porque definitivamente no les va a alcanzar el tiempo para hacer la totalidad de la muestra, ¿no? O sea, o sea, imagínate que tú quieres hacer la gamificación y la gamificación o quieres hacer el trabajo de campo y tienes ahorita, te quedan 3 semanas y tú haces los resultados y cuando presentes tu tesis el jurado te va a decir, dime, y en 3 semanas me has demostrado, o sea, en 3 sesiones, porque te toca una vez por semana, en 3 sesiones me has demostrado la efectividad de gamificación, me estás estafando, ¿no? Entonces, tienes que tener tiempo para poder hacer esa demostración. Por eso es que nosotros vamos a hacer piloto. Pero en el momento en que ustedes van a tener que hacer el trabajo de campo, ¿ya? Va a tener que ser a la totalidad de toda la muestra. Eso lo vimos también con la profesora que nos hizo en Excel, me acuerdo, no sé su nombre, que teníamos que poner cada mes el proceso. ¿Se acuerdan? El diagrama de Gantt, el proceso. El cronograma de Gantt, exacto, así es. Pero en este caso, lo que más me preocupa es el tema de que tengan esos accesos, porque a veces, justo en turismo, vi una tesis que estaban viendo sobre lo que es cómo el turismo místico, ¿ya? Es una modalidad de turismo, un turismo místico de los chamanes, de eso, es un tipo de turismo ufológico. El turismo místico. Este turismo místico estaba queriendo, en cierta forma, demostrar de que podría mejorar la calidad de vida de los pobladores de las Guaringas en Piura. El tema es que, esta era una tesis de pregrado, el tema es de que al tesista yo le digo, ¿vas a poder viajar? ¿Vas a poder hacer la parte? Sí, me dice, yo trabajo en una agencia de viaje que constantemente me estoy yendo para allá. Cuando ya le tocó terminar el tesis 2, a este chico salió del trabajo. Entonces me dijo, ya no tengo ya la cobertura de poder hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Te jalo. Le digo así. Porque yo te dije que hicieras un estudio de factibilidad. O sea, aquí no hay que, ya no estoy trabajando, o aquí ya no hay de que, ya no me dan permiso. Exacto, entonces eso no debe pasar con ustedes. O sea, estás con el decano que te está diciendo, pasa, tú haz lo que quieras con los alumnos, pasa, las aulas son tuyas. Y lo cambian al decano. O sea, hay que ganar tiempo al tiempo y hay que ser muy realistas. O sea, tenemos que ser muy predictivos, tenemos que predecir, tenemos que ser muy pitonizos al momento de ir viendo de cómo es que tenemos que aplicar el instrumento. Es muy importante eso. O sea, si tenemos la oportunidad, lo aplicamos ya, ¿no? No, porque pasa un proceso de validación y confiabilidad del instrumento. O sea, se tiene que cumplir los procesos. ¿Cuánto es el tiempo? Porque lo que usted dice es cierto, si uno tiene tanta vehemencia que ya lo quiere hacer ya. Yo lo digo también por el tema del tiempo. Por ejemplo, en mi caso es aplicado en la universidad y en la cual los chicos están estudiando, ¿no? Por ejemplo, enero, febrero, hay clases. Enero, febrero. Se tiene que prever, por ejemplo, en tal caso puedes darle la direccionalidad de que sean para los chicos que están yendo a los desaprobados o a los chicos que están haciendo el curso de verano. O sea, en este caso, lo que les estoy comentando es algo muy importante, de verdad. O sea, en el sentido de que tienen que prever todo y en esa parte, hay una parte que se llama las limitaciones de lo que es el plan. Ahora lo vamos a ver, ¿no? El tema de las limitaciones es importante porque
son obstáculos que se te pueden presentar en el camino y ustedes tienen que prever también eso. O sea, tienen que ser limitaciones de las cuales se van a presentar en el camino, pero ¿para qué? Para que ustedes los puedan, en cierta forma, superar. O sea, de eso se trata. Entonces, sean muy objetivos en el momento de que lo que ustedes están previniendo lo deben de hacer. Porque si, ahora me dicen ustedes, claro, como me dices Milagros, las ganas de querer aplicar el instrumento puede hacer a que yo lo esté aplicando ya porque ya tengo a mis alumnos, ¿no? Pero eso tiene que pasar, o sea, se tiene que quemar etapas porque tiene que pasar por un proceso de validez y confiabilidad del instrumento. O sea, ¿a qué se refiere validez y confiabilidad? De que el instrumento tiene que tener consistencia, de que debe tener una revisión por parte de los jurados, revisores, o sea, expertos. Y eso va a ser motivo de nuestra próxima videoconferencia, de explicarles los tipos de instrumentos y los tipos de, y cuáles son los pasos para hacer la validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Porque hay que ser muy selectivos también para lo que es el instrumento. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, yo quiero ver, quiero ver la motivación del personal docente de la Universidad CICE, por ejemplo. ¿Qué vas a aplicar? Voy a aplicar una lista de cotejo. Ok, una lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Una lista de cotejo es una lista, es un instrumento que tú vas observando y vas marcando sí, no, ¿no? Es un check, ¿no? Un checklist. Pero la pregunta es, ¿vas a medir la motivación con un checklist? O sea, ¿lo ves a Manuel? ¿Está motivado o no? A ver, sí, no. ¿Está que se duerme? Sí, no. O sea, ir viendo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo medir la motivación? Podría ser, pero ¿qué instrumento? ¿Les doy una encuesta? Podría ser o no. ¿No? Una entrevista. Ahí está lo importante de ser selectivo al investigador. ¿Qué instrumento utilizar? Supongamos que yo, o es como en una universidad, estaba haciendo una tesis de psicología, que estaba hablando el tesista sobre lo que era una tesis sobre las mujeres que son violentadas, que son agredidas, ¿por qué continúan con el esposo? Era una tesis de esas. No me acuerdo exactamente el título, pero la problemática era eso. O sea, las mujeres que son violentadas, que las mujeres que son agredidas, ¿por qué continuar con el matrimonio? O sea, ¿por qué continuar con la pareja? ¿Cuál es el perfil psicológico de eso? O sea, entonces me pareció interesante, pero digo, ¿y cómo vas a hacer el trabajo de campo? Le digo así, ¿dónde vas a encontrar esta muestra? Entonces, en este caso él me decía, voy a ir a la comisaría. Y yo digo, yo te digo una pregunta, ¿y qué vas a hacer? Voy a ir al hospital. O sea, yo cuando tomaba el examen, o sea, mis exámenes no son escritos, o sea, no es que hago una pregunta y te responden a través de lo que has leído, no es repetido, sino yo el examen lo hacía en el cual se ponga aquí el muchacho, pues de pregrado, ¿no? Se ponía aquí y yo le decía, dime, tú has seleccionado tal instrumento, perfecto. ¿Por qué has seleccionado el instrumento? ¿Dónde vas a obtener esta muestra? Voy a ir al hospital, ya vas a ir al hospital y las personas te van a decir, me pegó mi esposo, voy a pertenecer a tu muestra. La calidad de tus preguntas, estás preguntando con qué frecuencia estás siendo violentada o cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay que ser muy selectivo en el instrumento, a eso quiero llegar. Y al tema de la factibilidad de los permisos. Por ahora ustedes tienen toda la seguridad de poder contar con el permiso. Existen instrumentos en pedagogía, salud, que no son gold estándar, pero sí están validados. ¿Y cómo tú demuestras que están validados? Porque han pasado por un proceso justamente de estos jueces expertos, de los cuales, si tú tomas este instrumento y lo consideras para aplicarlo de frente a tu muestra, no necesitas hacer la validación, sino tienes que hacer una ficha técnica del instrumento, en la cual tienes que describir cómo ha sido la validación, quién lo ha hecho, qué autor ha hecho ese instrumento y todo eso. Ahí tienes que decir, no hay validación. Pero si tú me alteras algo de ese instrumento, tienes que pasar por un proceso de validación. Ahora, ¿quiénes son los que hacen esa validación?
son docentes que tú seleccionas, que consideres que podrían ayudarte en esa validación. Tú los seleccionas. Pueden ser tus docentes de la maestría, pueden ser algún amigo que mínimamente tiene que tener el grado de magíster, del cual él tiene que llenar una ficha de validación que ya está estandarizada y en la cual él tiene que calificarte 9 indicadores de cómo está cómo es el constructo de todo tu instrumento. Y en ese momento él te empieza a evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene claridad en las preguntas? Y ahí hay un parámetro valorativo, tanto cualitativo como cuantitativo por rangos. Y empieza él a llenar. Y al final te pone la firma. Y eso tú tienes que anexarlo a la tesis, cada uno de esos. Una vez que ya tienes todas esas validaciones, no queda ahí el asunto, sino tienes que pasarlo a una prueba que se llama la prueba de concordancia, en la cual tú tienes que sumar los criterios, porque imagínate que uno te dice que es un espectacular instrumento y otro te dice que está pésimo. ¿A quién le haces caso? Entonces, se tiene que hacer una prueba, que eso lo vamos a discutir en la videoconferencia, de qué consiste esta prueba. Es facilísimo, es una suma y una división nada más, ¿ya? Y sacas tú el resultado y dices que tiene esa consistencia, pero los expertos los eliges tú. Tú tienes que hacer una carta diciendo de que eres un maestrista en educación y quieres que por de acuerdo al desempeño y al perfil profesional, pides por favor que te validen. Los profesores de acá, de la universidad de sus maestrías, o sea, lógicamente no se te vaya a ocurrir pagar a alguien, no se paga, ¿ya? Acá el tema es que, bueno, políticas de las universidades, ¿no? Tengo en cuenta que otras universidades te cobran creo que 100 soles por cada validación, pero no, acá no. No me gustaría que estén pagando por un tema de validación. O sea, tiene que ser una persona que verdaderamente tiene que aportarte al instrumento. Ahora, mucho cuidado con esto, que cuando tú haces la validación, es la validación de que del instrumento o de tu tesis. Y hay jueces que te dicen que tu tesis está hecha una desgracia y se están metiendo con tu tesis. Lo que tiene que cotejar él es ver dos aspectos, ver la operalización de variables, que ahora vamos a ver un poquito de eso, y lo que es el instrumento, si es que hay una consistencia, si hay una relación. Tiene que chequear la pertinencia de las preguntas. Imagínate que tú estás haciendo una investigación, por decir, sobre turismo rural, por decir, y vas a, en cierta forma, ir al campo agrícola y tú empiezas a decir, ¿no? La promoción turística es una alternativa para el desarrollo. O sea, no es que esté menospreciando, sino que el tema es de que la parte de los manejos y el lenguaje técnico que maneja un agricultor con un tesista de turismo no puede en cierta forma manejar esa consistencia o ese lenguaje, ¿no? O sea, tenemos que en cierta forma pensar mucho en esos aspectos y eso es lo que evalúa el juez experto. Por eso es que existen los criterios ya estandarizados en estas fichas, para que pueda hacer un análisis y diga, bueno, verdaderamente sí, mi instrumento tiene esa validez. La confiabilidad ya es otra cosa. La confiabilidad es repetir el resultado. Profesor, los que validan los instrumentos pueden ser de otras instituciones. Sí, así es. ¿Tienen que ser docentes? No necesariamente, porque a lo mejor tiene que ser magíster, pero no necesariamente pueden ser docentes, porque, por decir, tú tienes un amigo que es conferencista sobre lo que es el aprendizaje sobre las asignaturas de cardiología, un experto en cardiología. Y tú te has preparado un instrumento, un examen con ciertas preguntas que te van a permitir tener las competencias para que estos estudiantes, estos doctores tengan esas competencias adecuadas para poder tener el conocimiento de lo que vendría a ser la cardiología, ¿no? Entonces, conoces a este conferencista, a esta persona muy experta y tú le dices, mira, quiero que seas mi juez experto y revises el examen que he preparado. Entonces, a lo mejor él te está diciendo, mira, ¿sabes que te está faltando estas preguntas? Que es la parte, yo no soy médico, pero que es la parte, por ejemplo, no sé, del sistema circulatorio, ¿no? Te está faltando esto, acá hay un vacío. Entonces te está calibrando el instrumento. Entonces de esa forma tú estás mejorando el instrumento. Entonces ahí tú vas a tener la seguridad que al momento de que hagas el trabajo estadístico y el trabajo de los resultados vas a tener esa consistencia y esa ayuda de mejorar tu instrumento. De eso se trata. ¿Cuántas personas tienen que validar este instrumento? En este caso son 8 a 5, 8, por el tema de la prueba. Hay temáticos y metodólogos. Ya, sí, discúlpame. Lo que pasa es,
Me preguntaste si tenían que ser educadores. Supongamos que dentro de lo que es el experto sea un psicólogo. Tú estás haciendo tu investigación sobre lo que es el bullying, por decir. Es muy pertinente que un psicólogo te ayude. O sea, no necesariamente tiene que ser un educador. Ahora, lo temático y lo metodólogo. El metodólogo, bueno, sí, podría ser una persona que enseñe metodología de la investigación, claro, te puede ayudar, pero tú tienes que tener ser muy selectivo en el momento de a quiénes elegir. ¿Por qué? Porque tienes que ver la naturaleza de tu investigación. Por decir, si yo estoy haciendo gamificación, bueno, y podrías, de hecho que tienes que ser un educador, pero ¿por qué no tener la idea de un estadístico? ¿O por qué no tener la idea de un ingeniero de sistemas? ¿No? Entonces, hay que ver la naturaleza del título, la naturaleza de la investigación. O sea, no porque están en la maestría de educación tiene que ser únicamente educador. O sea, podría darte pautas un ingeniero de sistemas. Yo puedo aplicar la misma evaluación que aplica el colegio, o sea, para comprobar, digamos, ¿no? Ellos ponen esta evaluación en cuarto de primaria y todos los años hacen esa evaluación. Lo que pasa es que tú vas a hacer una propuesta, ¿no? O sea, en este caso, acá está tu propuesta y acá está tu programa. Es que no es que de buenas a primeras tú vas a ir y vas a decir, vamos a hacer la gamificación y haces el trabajo de la gamificación. No, tiene que haber un módulo experimental y eso va a ser en la mayoría de ustedes. O sea, ustedes van a tener que hacer un módulo experimental en la cual, si van a desarrollar lo que es gamificación, tienes que hacer un programa en el cual tienen que estar acá tus unidades de aprendizaje, tus objetivos, la temporalidad, o sea, todo el trabajo planificado, que esta es la propuesta. Entonces, si tú vas a hacer un examen, tiene que ser en relación a los contenidos y a todo lo que vendría a desarrollar en este programa. Por eso es que lo que tienes que hacer es que si estos contenidos y estos exámenes se ajustan a tu propuesta, entonces puedes tomarlo, no hay ningún problema. Pero esto tiene que tener una consistencia, no solamente con el programa, sino tiene que tener una consistencia con la secuencialidad y las unidades de aprendizaje que has considerado para poder desarrollar cada uno de estos, para poder demostrar que esto va a tener una competencia en la asignatura de Ciencias Naturales. Esto tiene que tener la directriz de estas competencias que tú vas a considerar como la conceptual, la procedimental y la actitudinal para poder tener esta competencia adecuada de la asignatura de Ciencias Naturales. Entonces tendría que validar también eso. Yo considero que sí, tienes que validar. Una consulta, viéndolo así, entonces ahí, por ejemplo, que yo quiero hacer un trabajo de investigación en cierto lugar, es importante que me dé permiso pues el dueño de la casa. Por eso, ¿cuánto tiempo? Porque hablar de sesiones, a un módulo, por ejemplo, debe ser 3 meses, ¿cierto? Mínimo. Y sesiones, todo. No, eso también tiene que considerarlo, el factor tiempo. El factor tiempo tiene que considerarlo, o sea, ¿por qué? Porque si son 6 meses, dentro de 6 meses van a sacar su tesis. Un bimestre es 2. Yo considero que lo podemos trabajar con horas pedagógicas en función a unas 10 o a 15 sesiones, ¿no? Porque yo creo que en estas 10 o a 15 sesiones yo creo que ya tienes un marco referencial de poder tomar un antes y después en esta investigación, para ver cómo entran y cómo salen. Y ahí puedas demostrar la efectividad de la herramienta. De eso se trata. Entonces, seamos selectivos al momento de poder desarrollar esto. Doctor, para una consulta, de su trayectoria profesional, los mismos docentes, hay de todos los campos de la misma naturaleza de investigación. Por ejemplo, en mi caso, ingeniería, hay que me pueda apoyar con un motor de juego. Para que te pueda validar el instrumento. En este caso, Juan José Flores es uno de los asesores del ICET reconocido. Sí. Y bueno, en realidad es un experto, ¿no?, en el tema. Tú ya conoces su trayectoria. Entonces, verdaderamente podría ayudar también. Hay ingenieros, ¿no? Ahí en este caso está Helio. ¿Lo conoces a Helio Cabanillas? Ya, hay ingenieros que verdaderamente te pueden ayudar. Definitivamente que sí. Profesor, ¿no podemos utilizar la ficha técnica? Si es que el instrumento no vas a cambiar absolutamente nada y lo vas a tomar, por ejemplo, TEPSI. ¿Qué te mide TEPSI?
el desarrollo psicomotor, ¿sí o no? Eso está validado, ya hay una ficha. Entonces, en este caso, tú tomas eso, haces la ficha técnica, describes el instrumento y argumentas que no has hecho la validación porque estás tomando un instrumento validado. Así de plano. Justo lo que he explicado, más que todo, por lo que entiendo, es cuando una de las variables va a afectar a la otra, en este caso sería el aprendizaje, en el caso del compañero. Ajá. Pero si se tratara de rendimiento académico, mayormente he visto que toman un valor, o sea, la nota final. ¿Habría algún tipo de instrumento? Lo que pasa, Benil, que lo que tienes que medir es el proceso, no el producto, no lo final, porque puedes tener complicaciones al momento de la sustentación. ¿A qué me refiero? A que, ¿cómo tendrías tú o cómo medirías más la efectividad? ¿En el proceso o en el final? Porque mira lo que es recomendable, medir cómo entran, el proceso y el final. O sea, tienes que medir el proceso. Lógicamente que al final es algo contundente, pero ellos te pueden decir, a ver, dime, tiene 18, ¿pero qué? ¿Es necesariamente porque tiene 18 porque tú has aplicado gamificación? O sea, ¿es por eso? ¿O tiene 18 por otros factores? Porque puede ser multifactorial. Puede ser multifactorial el aspecto de lo que vendría a ser esa nota 18. Entonces tienes que medir el proceso para que puedas tener el control de la variable interviniente. ¿Han escuchado hablar de la variable interviniente? Esa que se te presenta en el transcurso de la investigación. Supongamos que tú quieres hacer un taller sobre lo que es la gamificación, pero supongamos que ya hay unos 10 alumnos que han llevado un cursito de gamificación y eso es una variable interviniente. Entonces tienes que controlar qué haces con ellos. Está alterando tu muestra, ya no es homogénea, es heterogénea. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Es una variable interviniente, la tienes que controlar. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? O sea, pensar de que no se te debe de escapar nada. De eso se trata. Sí, quisiera evaluar la nota, pero en base a una rúbrica de calificación, ahí sí se puede utilizar. La rúbrica validada, se puede utilizar la nota. Sí, pero no descuidemos el proceso de las sesiones que vas a ir tomando, porque mi recomendación es que en cada proceso ustedes vayan evaluando, que termine con una evaluación, una ficha de evaluación, para que puedan medir el proceso. Que cada sesión termine con... Yo considero que va a ayudar mucho, pero por un tema más que todo de evidencia, pero lo que sí va a valer bastante, como dice Ben, es el antes, cómo entran, y el después, cómo salen. Si bien es cierto, esa es la columna vertebral, pero no dejen de tener el control del proceso. Es importante tener reportes del proceso. Cuando se tiene un grupo control, ¿cómo haría el control del proceso en el grupo que no tiene la aplicación, por ejemplo, de lo que está Ya. Tú tienes un grupo de control y un grupo experimental. Control experimental. Tú te preparas una ficha de evaluación, ¿no? Un control de lectura, una ficha de evaluación, por decirlo así, para medir el proceso. Este grupo de control es clases tradicionales y este grupo experimental es tu aporte, plataforma, ¿correcto? Pero los dos van a llevar cardiología, porque está dentro de lo que es el plan de estudio. Entonces, en este caso, la ficha que tú tienes, vas a aplicar, la misma ficha la aplicas aquí y la misma ficha la aplicas acá, y así mides el proceso. ¿El pretest? El pretest es lo que mides el todo. El pretest es el todo. Que esto es lo que va a validar el revisor, para que mide las competencias globales de la asignatura de cardiología. El post-test es lo que va a medir el todo también, que van a ser las mismas competencias, que por lo general es el mismo instrumento. Bueno, la recomendación es que hagas aleatorio, pues cambien las preguntas y cambien la direccionalidad, ¿no? Pero el asunto es que a este no aplicas nada, a este no aplicas nada, y acá también tienes que tener un reporte de cómo entran ambos grupos. Posteriormente, acá no aplicas nada, sigues con sus clases tradicionalistas, o sea, entras con sus clases, sus profesores aburridos, como yo. Entonces, empiezan a hacer sus clases tradicionales expositivas, ¿no? Entonces, aquí haces esto y aquí haces tu implementación, tu propuesta, esto.
Entonces, aquí haces tus sesiones, miras los procesos, miras tus fichas, tus reportes. No es que te lo piden o sea exigente, sino es un as sobre la manga, lo que les estoy diciendo. Porque lo que te van a evaluar el jurado es esto y esto. Como dice Benny, es el producto, sí, es cierto. Esto y esto. Pero no pierdan el control, el proceso. No pierdan el proceso. Pero tú podrías medir el grupo de control, como me dices, Manuel, en función a esas fichas y esos controles para medir el proceso. Unos 3 o 2 nada más. O sea, tampoco se hagan todas, ¿no? Para que vean cómo van, nada más. Porque al final de cuentas lo que va a mandar, ¿qué cosa es? El pretest y el posttest. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración los grupos. Ahora, ¿qué características deben tener estos grupos de control o experimental? Que sean homogéneos. No deben ser heterogéneos, deben ser homogéneos, tienen que tener las mismas características. O sea, que los dos estén en el segundo ciclo. En segundo ciclo, los dos que estén en el segundo ciclo, que tengan características similares, que sea homogéneo. ¿Y cómo descubres esa homogeneidad en los resultados de acá? Porque cuando te salgan los resultados de acá tienen que ser similares. Acá salieron un promedio, una media aritmética más o menos de 10, acá de 0,9. Es homogéneo. Entonces, esto te da luz verde para que tú puedas hacer ya y verla. Acá sí te tiene que ser distinto, acá sí tiene que haber una diferencia significativa. Por eso, En el pretest me sale distinto. ¿en el pretest? ¿Cómo en el pretest? O sea, si hago esa evaluación que usted me dice y no hay ese rango, que no se parece. Es que ahí tendrías que ver qué variables intervinientes están, porque si acá se sacó 18 en promedio y acá se sacaron 0,9, algo pasa. Entonces no puedo aplicar. No. Tienes que hacer una revisión de qué variable puede haber ahí. Por ejemplo, supongamos que estás haciendo lo que es el learning y la efectividad, por ejemplo, de la gamificación, ese mismo ejemplo te pongo, ¿no? Y que dices, y hay algunos chicos que han tenido una beca en Cibertech, y en Cibertech han llevado, por decirte, qué sé yo, han llevado gamificación 1, 2, 3, 4 y 5, entonces ahí ya se te escapó y ahí ya no están en las mismas condiciones todos, o sea, ya ahí te varía, y ahí te está cambiando la direccionalidad y la curva, ¿no? La desviación estándar en función a lo que vas a desarrollar, ¿no? O sea, ahí ya te está cambiando la figura. Uso aplicativo del Internet. Uso educativo del Internet. Ya, ahí vamos a ir haciendo un análisis, ¿ya? Nosotros dijimos que teníamos que especificar la variable. El uso intensivo del Internet. El Internet es muy amplio. Debemos de delimitarlo, especificar. ¿Correcto? Sí, yo antes lo había puesto uso educativo de las TIC. Y en los foros los compañeros también me dijeron que delimite. No las delimita, las es más grande. Así, había puesto Internet. Hay que especificarlo. Johan. ¿Ya? Hay que especificar eso. O sea, delimitar la propuesta. ¿Me querías decir algo, Milagros? Yo las sugerencias de los compañeros en el foro lo he limitado porque puse tics. Mis compañeros dijeron que... Ya, ahorita llegamos a ti. Terminamos con Manuel. Variable independiente, uso del M-Learning y dependiente aprendizaje de. Correcto. Milagros, ahora sí. Variable independiente el uso del WhatsApp y variable dependiente el rendimiento académico. Ya, el rendimiento académico. ¿Y por qué no lo utilizas? Compresión lectora, perdón. Compresión lectora. Compresión lectora. ¿Está bien? Sí, está bien, sino que uso del WhatsApp. Ajá. No. Uso del WhatsApp como recurso didáctico para el aprendizaje o para el fortalecimiento de la comprensión lectora, ¿ya? Como recurso didáctico, ¿ya? Ven. Plataforma virtual como herramienta de tutoría. Plataforma virtual es muy amplio. Hay muchas plataformas, Canvas, Moodle, Chamilo, hay muchas plataformas virtuales, Edmodo, hay muchas plataformas. Moodle piensa hacer un módulo para... Lo que te van a decir aquí, y eso es lo que también quiero que consideren todos en lo que les voy a decir. Acá te van a decir, a ver, señor, dígame, ¿cuál es su aporte si sabemos ya que Moodle va a ser efectivo en el aprendizaje? ¿Cuál es su aporte? O sea, ¿en qué está colaborando? Si ya se sabe que el aprendizaje, que Moodle es efectivo, lo han hecho en Harvard, lo han hecho, o sea, ¿cuál es su aporte? ¿Qué me contestarían? Lo que pasa es que en el caso de Moodle se tendría que enfocar en algo más específico.
¿no? De repente superar alguna competencia. Por ejemplo, aplicación del foro de debates como recurso para el desarrollo del juicio crítico en los estudiantes de tal, ¿no? O sea, algo que pueda ser más, no tanto específico, sino más novedoso en el sentido de aporte. No sé si me dejo entender. Ya. En el primer curso que tuve de tesis, Ajá. yo pensé un tema, pero lo cambié porque ese tema correspondía a una investigación correlacional. Correlacional. Era el aula virtual y el desarrollo de la actitud crítica. Entonces, ahí, como el aula virtual ya está implementado en la institución, ya no hay para hacer un grupo control, ¿no? Entonces, se estaba pensando hacer una encuesta y solamente se iba a encontrar que existe o no existe relación. Entonces me dijeron, no, tiene que ser una propuesta, entonces cambié algo. Está bien el cambio, sí, está bien. O sea, no están mal las correlacionales, pero sí está mal que hagamos, por ejemplo, correlacionales son diseños cuando tú quieres buscar la relación de una variable con otra. Por ejemplo, yo quiero ver la relación de la nutrición con el aprendizaje. No quiero ver aspectos de causalidad, solamente quiero ver si existe o no existe relación. Esas son las correlacionales. Entonces, pero es muy distinto el efecto, porque si yo quiero ver cómo la nutrición afecta en el aprendizaje, ahí sí es causa-efecto. Entonces, son dos cosas distintas. Acá no aceptan los correlacionales dentro de lo que yo he estado viendo, algunas tesis, o sea, como que golpean mucho las correlacionales, porque consideran de que en un nivel de posgrado tiene que ser una propuesta, y ahí no te han mentido, está bien. Yo encontré un problema ahí en la institución. Hay un programa de tutorías como apoyo a las clases presenciales, pero son tutorías presenciales. Ahora, los estudiantes no mucho van por el horario, ¿no? El profesor tiene disponibilidad ciertos días, ciertas horas, está en el ambiente. ¿Es colegio, Benel? No, es una universidad. La Universidad de La Paz. Entonces, yo estaba pensando plantear ahora, el AR tiene un aula virtual que es muy, pero lo utiliza más que todo como un repositorio. Ahora, yo estaba pensando plantear muy aparte un portal, instalar un Moodle y ofrecer asesorías, ¿no? Asesorías complementarias para comparar eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto el alumno puede o mejora su aprendizaje valiéndose de asesorías virtuales? Eso es lo que está contando, no sé si estará correcto. Sí, es correcto. O sea, pero más que todo, evócate o especifícate en una herramienta. En este caso, podría ser una herramienta de la efectividad de las videoconferencias, por decirlo así, no se me ocurre, ¿no? Para el fortalecimiento o para el mejoramiento del aprendizaje como método de estudio, ¿no? La idea es que sea algo novedoso. Tenemos que ponernos a pensar en algo que verdaderamente pueda ser revolucionario, en el sentido de que puedes agarrarles la herramienta para la mejora de la tutoría. ¿Por qué no empleas, por ejemplo, como... ¿Tú eres psicólogo? Porque yo puedo, en la ley universitaria, a ver, te quiero dar una propuesta, ¿ya? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver. En la ley universitaria te piden mucho que desarrolles programas de tutorías. Inclusive, en la facultad, en la ex facultad que estaba trabajando yo de acá de la San Martín en odontología, lo que nosotros hacíamos era tener horas dentro de nuestros horarios. Entonces, me iba a una aula y tenía unos formatos en los cuales desarrollaba la tutoría, en que venían los alumnos para que yo les pudiera asesorar, ayudar en temas. Y eso hacía el profesor de matemática, todos. Y firmaban el documento y los atendía personalizadamente. Y tenía un horario de tal hora a tal hora. La ley exige de que deben de haber esos programas de tutoría. Entonces, ¿cuál era el problema que yo tenía? El problema que yo tenía era de que estos chicos iban porque tenían que ir o porque cumplían, era opcional. Y ahí radica un problema, detectar si es que era por falta de desidia, la movilidad, trasladarse de un lugar a otro. O sea, podrías desarrollar un programa educativo, un programa de tutoría, ¿no? Un programa de tutoría, ¿no? Bajo las modalidades de las herramientas tecnológicas, o sea, bajo la modalidad, por decirte, del chat,
bajo la modalidad de una herramienta específica, para que este estudiante lo podrías ayudar de manera más personalizada, para que pueda ser mucho más aceptado por el estudiante, porque no tenía tanto éxito, para serles sincero, este programa de tutoría. O sea, los chicos iban más que todo, había muy pocos que lo hacían por convicción. O sea, más que todo lo hacían porque, bueno, tenía que tener una tutoría, una tutoría tenía que tener en el ciclo. Algunos tenían 6 tutorías, otros tenían 1, pero la mayoría tenían 1, porque era cumplimiento nada más, 1. Pero, ¿cómo aportamos a la institución para mejorar este tema de un mejor servicio en la tutoría? Entonces tú podrías plantear un servicio de calidad para el tema de la tutoría en la universidad virtual. Exacto. Podría ser. Tarea, revisar los repositorios con CITEC, Alicia con CITEC, la referencia, son repositorios, la referencia es un repositorio internacional. Revisa eso, busca. Lo que pasa es que Moodle no tiene un icono personalizado que te viene un chatbox inteligente, porque como plataforma se interactúan, pero cuando hay un foro o correo te manda solamente vía web, pero no hay como un chatbox que te permite parecido a pero un chatbot dentro de la plataforma que te permite interactuar tanto con el profesor como los alumnos. Ahí está la solución. Le debes un café a Marco. Pero no lo tiene tan inteligente. A ese pues como un plus. ¿Te das cuenta de lo importante y lo interesante de poder ser multidisciplinar para poder hablar, o sea, el tema, o sea, ingeniero, psicólogo, o sea, es médico, o sea, es muy importante el tener esto de los juicios de expertos? O sea, ahí es donde te va a dar la idea, ¿no? O sea, ya puedes emplear y puedes integrar inclusive herramientas dentro de la plataforma. O sea, puede ser algo verdaderamente novedoso, como un recurso didáctico. Y ahí tú estás aportando a la institución para el mejoramiento del cumplimiento de la ley, que es el programa de tutoría, las especialidades. CRISP, busca información. Esa es una plataforma de chatbot inteligente. Esa es una plataforma. Está bueno, ya ves, ayúdense. Está bueno. Causa-efecto. Me olvidé tu nombre, perdóname. Adolfo, perdóname, Adolfo. Dime, Adolfo. Bueno, yo no sé mucho del tema, solamente el curso que he seguido en la docente. No hay problema, dime aunque sea el problema. La variable que yo escogí dentro de mi rama era eficacia en el uso de los métodos de contratación. De repente suena muy grande, no lo sé. Todavía Ya. ¿Tu mención en qué es la maestría? En docencia. Lo que pasa es que pero eso fue la variable. Ese fue el tema que... No, está bien, Adolfo. El tema es que nosotros tenemos que direccionalizarlo de acuerdo a la mención, porque te lo pueden rechazar. Porque si hablamos de contratación, es un tema más que todo de gestión. Acá hay una maestría que es gestión y políticas educativas. Entonces, yo te sugiero, Adolfo, que lo lleves por el tema, no tanto por la... Podría ser gestión educativa, pero virtual. O sea, tu mención es sobre docencia virtual. Entonces, utiliza lo que es... Hay muchos términos. Didáctica, evaluación, currículum, hay mucho campo para poder desarrollarlo. Me dijiste que tú trabajas en... como consultor en contrataciones del Estado, y también hago docencia ya hace 10 años, ¿no? Pero netamente gestión pública y contrataciones del Estado. ¿Dónde haces docencia? En diferentes lugares, en ADEX, Ya, porque la propuesta... todo para temas de gestión. Ya, ok, vayamos por lo que tú sabes. ¿Por qué tú no empleas, si tú vas a enseñar, por ejemplo, gestión, ¿no? O cómo contrata el Estado, ¿ya? Se supone que tienen que hacerlo medirlo a través de competencias. O sea, tú vas a ir donde tus alumnos y les vas a tener que enseñar a ellos cómo tienen que trabajar en gestión y qué consideraciones tienen que tener en cuenta para poder contratar, ¿no es cierto? Hay requisitos estándar, ¿no? Entonces podrías hacer casi la misma propuesta o sea, podrías utilizar una herramienta que te pueda fortalecer esas competencias en tus estudiantes para poder mejorar el proceso de contratación, o sea, para que puedan fortalecer las competencias para poder tener
ese conocimiento de perfil, o sea, de darle esa pauta de cómo poder contratar, o sea, de darle el conocimiento adecuado, pero mediante una propuesta de herramienta tecnológica. A donde quiero llegar es, tú tienes que direccionalizar la tesis al campo pedagógico, porque es una maestría en educación. Esta tesis podría servir mucho en lo que es gestión, o en la maestría de gobernabilidad. Pero como estás en una maestría de educación, mi sugerencia es que lo lleves por el campo pedagógico. Entonces, si es que hablamos en el campo pedagógico, te doy algunas esferas temáticas. Por ejemplo, a veces los profesores tenemos problemas ¿en qué? Tenemos problemas en la didáctica. A veces hay profesores que son muy aburridos. Y enseñamos... Muy vertical. Sí, muy vertical, o sea, es muy tradicionalista, muy aburridos. O sea, no les deja mucho hablar a los estudiantes. No dejan opinar. Son los más ¿no? del conocimiento, y están sentados, escuchan, y hay otros profesores que se dedican a leer. Son profesores, yo les llamo los profesores tradicionalistas, que no interactúan y consideran que lo saben todo y no aceptan ninguna apreciación de parte de los estudiantes. Ese es un problema. No utilizan recursos didácticos, ese es otro problema, ¿no? No hay una didáctica adecuada de poder enseñar, no son didácticos. No utilizan recursos didácticos adecuados, no utilizan mucho lo que es internet, la red, herramientas, ¿no? Son problemas que pueden haber. Otra es la evaluación. No utilizan instrumentos adecuados en la evaluación. Está más centrada a medir qué tanto conoces, pero no está centrado qué tanto sabes hacer. ¿Te mide inteligencia o te mide memoria? O sea, son problemas que podemos tener en el campo pedagógico. El currículum. Podrías hacer una propuesta para la mejora de un plan de estudio, pero a través de una automatización. Ahí podríamos hablar con los ingenieros para poder ver cómo podemos automatizar el proceso, pero no te salgas del pedagógico, no te salgas del campo pedagógico nunca. Y así, vas viendo. Hay mucha desidia de, por ejemplo, los que están en el Estado para capacitarse. Ahí está, efectividad de un programa de capacitación. Cuando están en la propia capacitación, como lo paga el Estado. Ya, ese es un problema, por decir, en el campo pedagógico. Supongamos que las capacitaciones son malas. Sí, son malas. Ya, entonces. Y aparte de que son malas, tampoco hay interés. Ya, ahí se me ocurre algo. Como se lo paga el Estado, entonces. Ya, ahí se me ocurre algo. Tú podrías plantear un programa de capacitación con recursos didácticos, ¿no? Adecuados, pertinentes, interactivos y todo eso, para que tú de una u otra forma puedas tener un aporte de cómo se puede mejorar el programa de capacitación por parte del Estado. O sea, es tu propuesta y que la tienes, ojo, la tienes que hacer. Entonces ahí mides tú ya mides los perfiles, ¿no? Claro, o sea, en este caso, bueno, especifica mejor. Entonces tú ahí mides los perfiles, ¿no? ¿Cuánto de resultado tendrías que tener en la capacitación? Porque las capacitaciones tienen que ser evaluadas. Entonces, ¿cómo salían ellos y cómo salían estos? Es casi lo mismo, pero tu programa de capacitación tendría fortalezas de las competencias que tú ya conoces por la experiencia que tienes sobre los criterios y estándares de calidad para poder ser contrata de personal del sector público. Entonces, manéjalo así. Inclusive, como toda esa capacitación necesita, como todo ese papeleo, necesita un repositorio documentario que permite, digamos, agilizar la enseñanza o la entrega de información al estudiante. Claro, y también las evaluaciones las puedes hacer en línea. Ahí estás revolucionando el tema, la evaluación virtual. ¿Por qué tienen que ir a sentarse y dar un examen? No, lo haces en línea, donde te va saliendo el reportaje y te hace el reporte y te hace la retroalimentación a medida que tú vas contestando. Y vas teniendo un aprendizaje más significativo. O sea, eso es la tarea, Adolfo. ¿Ya? Muy bien. Carmen. Yo tenía como variable independiente rendimiento y motivación académica y variable independiente eficacia de incorporación de herramientas web. Ya. Herramientas web hay muchas. Sí, en verdad es más largo, intento resumirlo. Era eficacia de incorporación de herramientas web en estudiantes de antropología y educación en la comunicación. Ya. Ahí te he escuchado 3 variables. Cuando hay 3 variables estamos utilizando o van a necesitar un análisis multivariado
para la parte estadística y para la parte de los análisis. Bueno, no debería de decirlo ya, pero yo no les recomiendo que utilicen 3 o 4 variables. Va a ser muy largo el análisis multivariado. Claro, yo no soy estadístico, pero en lo poco que sé, considero de que un análisis multivariado requiere de muchos cruces de variables. Entonces, y de muchos análisis. Entonces, considero que deberías de tomar de todas las herramientas web, escoger una y ver cómo afecta o cómo mejora un proceso o un problema que verdaderamente, o soluciona un problema. Pero no la había colocado en el título. Mapéalo en los repositorios, ¿no? Para que tú puedas ver qué verdaderamente podría servir y tú podrías implementar, ¿no? Esa es la idea. Y si pudieras especificarlo en una asignatura, mejor todavía, porque cada una de las asignaturas tienen su sílabo, y los sílabos tienen sus competencias, sus perfiles y sus capacidades, y a partir de ahí ustedes pueden coger esa herramienta para poder tener una guía de cómo podemos cuantificar esa variable del efecto. Entonces, no pierdan de vista los sílabos, o los que están en el colegio. Creo que Milagros es la programación curricular, creo, ¿no? Sí, programación curricular. Y ahora estamos con los nuevos estándares porque ya se está desterrando lo que es la tradición antigua. Ahora dentro de los estándares ya la enseñanza tiene que ser ya horizontal. ¿Y de eso se tiene que ver con las rutas de aprendizaje? Las rutas de aprendizaje. Ok, ya. Sí, considerar eso. Observación, todo. Entonces tenemos que ver eso. Gracias, Milagros. Eso tenemos que ir viendo, ¿ya? Entonces la tarea de repositorios y delimitarlo un poco más, ajustarlo, ¿ya? Estamos haciendo asesoría, ¿se dan cuenta? Ya, a ver, Cecilia. Sí. Ya. Antes de empezar, tengo que regresar al inicio de la clase cuando dijo de que ya no se aceptan tesis descriptivas. Yo estoy en contra de esa, por si acaso, yo estoy en contra de esa versión, porque yo admiro mucho esos descriptivos, por ejemplo, como la publicación que yo he hecho, ¿no? O sea, sinceramente me sentí avergonzado, pero no es porque uno no se tiene por qué sentir avergonzado, o sea, uno tiene que tener un aprendizaje que es el aporte que tienes que dar. Pero sí, Cecilia, aquí no te lo van a aceptar. Porque cuando puse mi tema, básicamente el tema era ver de que la variable independiente era en sí el conocimiento o cómo usan los estudiantes las plataformas virtuales, específicamente las bases de datos especializadas, es decir, Google Scholar, NSBI, las bases de datos especializadas para artículos, y la variable dependiente es cómo esto afecta la calidad de sus trabajos de investigación o de sus monografías, o cuando ellos buscan bibliografía y la pueden consultar. Pero eso no es un descriptivo. Claro, porque no estoy aplicando nada, solo estoy viendo qué conoce el estudiante. Pero es interesante, mira, fíjate en las investigaciones bibliométricas. Quiero que hagas una revisión sobre las investigaciones bibliométricas. Lo que tú estás queriendo hacer es una investigación bibliométrica. Estas investigaciones bibliométricas son aquellas que tú haces, por ejemplo, un recuento de cuánto se está utilizando, o por ejemplo, como una especie de inventario de cuántos te están presentándote tesis cuasi experimentales y cómo es que está. O lo que tú estás haciendo es medirle un efecto. O sea, a donde quiero llegar es lo siguiente. Una cosa es que tú veas causa-efecto, pero manipulando la variable y ves el efecto. ¿Qué es esto? Estás manipulando la variable acá. Pero otra cosa es los estudios explicativos que son observacionales, de la cual tú vas a medir la causa-efecto, pero tú vas a observar, no vas a manipular. Entonces, por ahí está defendible el tema. O sea, en este caso, descriptivo es aquel como el que yo te he presentado, cuando tiene una variable. ¿Cómo se desarrolla el por ejemplo, si tú me dirías cuánto es el uso o cuál es el uso o el nivel de acopio de información de las bases de datos de los universitarios de la UPN, eso es un descriptivo porque tú tienes una variable en la cual no quieres ver aspectos de causalidad, solamente estás viendo y sacando la información de cómo es. El descriptivo es cómo es. Tú que eres de ciencia de la salud, por ejemplo, reportes de casos, ¿no? O casos clínicos es uno solo, caso clínico, y haces todo un seguimiento, ¿no, Manuel? Haces todo un seguimiento.
observación, descriptivo. Entonces, en este caso, tú estás viendo un causa-efecto. Es un explicativo, o sea, vas a ver una causa y un efecto. Estás viendo cuánto recogen esta información y cuál es el efecto en su rendimiento. Como me está diciendo Cecilia, que está viendo el tema de cómo es que los alumnos, y me parece interesantísimo la investigación, o sea, de cómo los alumnos recaban información, pero llévalo para el trabajo de sus tesis, o sea, cómo es que ellos recopilan la información. Ahora, claro, yo ahorita voy a hacer el término de pesimista, ustedes tienen que ser los optimistas. Tú vas a medir cómo recopilan la información, cómo vas a obtener esa data, cómo vas a saber de que recopilan la información a través de base de datos, que por la bibliografía. Ese es el detalle, y lo que queríamos que tú era evaluar, porque en algunos trabajos lo que se ha hecho es hacer, ya sea entrevistas, ya sea un proceso de observación o una encuesta. Es que si tú, no, o sea, tú vas a recopilar información en las entrevistas porque vas a tener con ellos y les vas a preguntar cuáles han sido las consultas que han tenido. ¿Cómo las han hecho? ¿En cuánto tiempo? Si han sabido qué revistas estaban consultando, si entienden lo que se les hace, si entienden lo que se les contando, si es que como... Ya, olvídate de las entrevistas, tiene que ser encuestas. Encuestas. Vas a perder mucho Porque tiempo. La otra opción que se hiciera un trabajo de investigación era ver al alumno cuánto tiempo se demora en encontrar información y cómo le fue. Y dependiendo de eso, compararla, porque hay alumnos que se pueden demorar horas de horas para encontrar dos artículos buenos y el resto no sirve de nada. Ya, mira, Cecilia, bueno, en realidad todas las investigaciones están muy interesantes, pero como que te estás un poco desanimando porque crees que es descriptiva. Primero, no es descriptiva, y segundo, que quiero que no desistas de la idea, no desistas de la idea. Nunca lo he escuchado. Sí, porque tú sabías que si solamente tal cosa, esto es lo que sucede, porque al final de cuentas es lo que sucede. Estoy diciendo, quiero llegar a la conclusión o quiero demostrar la conclusión de que el estudiante necesita saber, necesita que se le enseñe a investigar. ¿Y por qué no les enseñas? ¿Por qué no haces un programa? Claro, y esa es la otra idea, que se les enseñe, o sea, la idea es de probar de que el estudiante necesita que se les enseñe a hacer búsqueda bibliográfica, y eso es como que yo lo miro como descriptivo, y la otra idea es implementar. Aquí va ahorita, antes que se me vaya la idea, ¿y por qué no mides tú, por ejemplo, la calidad de la información, ¿no?, de una investigación? O sea, tú podrías hacer un grupo de control de medir, por ejemplo, los resultados en función a la calidad de la información de una tesis, y puedes medir el grupo experimental mediante tu programa, claro, la calidad de la información, claro. Es decir, un pequeño módulo, un pequeño curso con el cual se explique los parámetros para hacer una búsqueda bibliográfica y cómo los estudiantes responden. Está bueno. Hazlo así. No, el segundo. Sí, porque el primero no es solamente eso, que abarca mucho, sino que el primero me parece muy complicado de que te diga cómo has buscado la información y que te hagas, por eso, dale una chequeada a los estudios o a las investigaciones bibliométricas, te van a dar una pauta más o menos de cómo lo están desarrollando ahí. Está muy interesante, Cecilia. Hasta ahora, muy pocas personas han probado esto. Es decir, el trabajo que encontré, que fue el más interesante, fue comparando estudiantes de pregrado, posgrado, investigadores y especialistas, y cada uno tenía sus áreas, por eso lo hicieron en Turquía. No lo han hecho acá. Eso es muy bueno. Y eso sí es descriptivo. Mira, y mira qué interesante, ¿eh? Es un descriptivo. Por eso yo discrepo acá, eso no lo vais a filmar, yo discrepo totalmente acá que rechacen lo descriptivo. ¿Eh? O sea, está pésimo. Porque, mira, hay que ver la calidad o la propuesta de lo descriptivo. O sea, eso es un descriptivo interesantísimo. Y es un tremendo estudio, porque tienes que hacer, por ejemplo, esos estudios bibliométricos son descriptivos, que es un estudio donde empieza a hacer como un inventario de lo que vendría a ser la parte de investigación, de cómo se han presentado, cuántas tesis y todo eso. O sea, es bien. Puede ser lo que está hecho de copiar y pegar de los estudiantes de pregrado, del primer y del décimo. ¿Quién copia más? Ya, ese por ejemplo es un diseño que se llama descriptivo comparativo. O sea, es un descriptivo comparativo porque tú en el descriptivo comparativo tienes una variable nada más, que es el nivel de copia y pega, y tienes una muestra, tienes 2 muestras, tienes 3 muestras. O sea, se supone los 10 ciclos, y empiezas a hacer una observación de cada uno, un análisis de cada uno, y lo que vas a hacer es comparar
para sacar el resultado. Así de simple, pero interesante. Imagínate que me haga, a ver, no, una idea, imagínate que hagamos un estudio todos nosotros de qué investigaciones, o sea, son más de copia y pega en relación a universidades nacionales o privadas, ¿no? O qué es mejor en el perfil profesional, una investigación, ahora no les recomiendo que hagan esto aquí, pero una investigación sobre la educación virtual y la educación presencial. Hasta ahorita no hay ningún estudio de eso. Otra investigación, aquel que todavía no lo tiene nada claro. Nosotros a veces tenemos aulas masivas. Masivas quiere decir que tenemos a lo mejor, en gerencia de la salud es un éxito, en gerencia de la salud un éxito en el sentido de la convocatoria, pero una problemática en el sentido de ver la metodología para atenderlos. ¿Por qué nosotros no planteamos una metodología virtual, una metodología pedagógica virtual adecuada para la atención a estas aulas masivas? Esto es una investigación que la quiero hacer yo ahorita. Si alguien se anima a hacerla, podemos trabajar juntos, porque en la virtual ahorita nosotros tenemos en gerencia de la salud, por ejemplo, un aula de 130 alumnos. ¿Cómo puedes tener en el aula virtual a 130 alumnos? Trabajos, foros y todo eso. O sea, imagínate al pobre profesor. Entonces, ¿qué metodología podría ser adecuada para esto? Exacto. Entonces, una propuesta adecuada es ver propuesta de una metodología virtual para el desarrollo o para el mejoramiento o para el fortalecimiento de la calidad de atención en aulas masivas. Es ser un estudio, ¿no? O sea, imponemos una metodología, imponemos una estructura. ¿Han oído hablar de los MOOC? MOOC. Ah, sí. He hecho MOOC. Explícanos qué es MOOC. El MOOC es como que una clase completamente abierta en la cual una persona no necesariamente identificada se puede meter a hacer un curso, rendir un examen virtual, no necesariamente parametrado y del cual te va a dar un certificado que no puede ser, que puede no ser oficial. Entonces literalmente son cursos abiertos para el que esté interesado. Pero hay universidades que hacen MOOC. Sí. Tú puedes tener un certificado de Harvard, claro, pero, de Stanford. Claro, yo tengo un certificado de la Universidad Marie Curie de Francia, pero ahí abajo dice de que este certificado tiene un valor no oficial, ya que esta persona no se ha identificado correctamente como estudiante de la universidad, porque no he pagado absolutamente nada. Echa la ley. No, pero aún así, los contenidos de ese MOOC han sido valiosos. Claro que sí. O sea, ya está, o sea, puedes tener, ya, no puede ser oficialmente, o sea, entre comillas, ¿no? Pero el aprendizaje que tú puedes hacerte una investigación. Yo me he metido a uno que sinceramente me lamento haberlo dejado, pero era de Atlas T de la UNAM de México. No, ya no tenía tiempo, ya no lo seguía, pero el asunto era de que, o sea, el material que tiene es muy bueno, entonces ahora el conocimiento está para todos, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos una investigación en relación al MOOC? O ¿por qué no utilizamos bueno, esto también está muy usado en las redes sociales, ¿no? Para el aprendizaje, pero hay que darle otra postura, pues, ¿no? A ver, ¿por qué no hacemos un estudio comparativo de qué red social puede ser la más pertinente para el aprendizaje significativo de los estudiantes? Si es Twitter o Facebook, ¿qué podría ser más importante para hacer? ¿No? Todo esto obedece a las necesidades. O sea, lo que tenemos que hacer es simplemente ver necesidades, carencias, deficiencias. Ojo, también los autores plantean de que uno de los problemas de investigación también es el desconocimiento. Hay autores que dicen de que el desconocimiento es un problema de investigación, ¿no? Marcos, me olvidé tu tesis. Bueno, con respecto a mi tema, la parte de lo que es la variable independiente es el CryEngine, que es el motor de juego. El CryEngine es un motor de juego que permite simular juegos así como la FIFA, es de Alemania. Así como jugamos PlayStation, el juego así como PlayStation, eso lo hace CryEngine, la versión 3.1. Eso ya la fabrica Alemania. Hay otras herramientas que tenemos, el Second Life, que es de la misma San Martín. Sí. La diferencia entre el Second Life con el CryEngine es que el Second Life es muy técnico. El Second Life es como un mundo virtual así de los avatar, ya, y donde el cual empiezas a
a tener, por ejemplo, una exposición o una una conferencia y adoptas un avatar y empiezas a navegar, ¿no? Por ejemplo, tú enseñas, quieres irte al Museo del Prado y los llevas, ¿no? Y es una nueva... ¿Y no te animas por el Second Life? Lo que pasa es que yo, bueno, la verdad no sé, seguro no. Lo que pasa es que tengo más experiencia con ese motor. Ok. O Ya. de un Real, que es de Inglaterra. Pero si me dicen para hacerlo en Second Life, no hay problema. Tendré que estudiar el código nomás. No. O sea, tienes que hacer lo que verdaderamente te apasione y te guste a ti, sino que queda porque la virtual estuvo trabajando con este tema del Second Life, ¿no? Sí. Y estuvimos haciéndolo inclusive en odontología, estaban haciendo el Second Life, conferencias y todo eso. Bueno, la diferencia, como le digo, es muy tétrico. O sea, no tiene un realismo, un fotorrealismo muy actual. Y la otra herramienta que dices tú sí. Sí. Entonces hazlo con eso definitivamente, pues claro. Ya, bueno, y la parte de lo que es dependiente es la adquisición de nuevas competencias de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir a los alumnos de diferentes universidades, hospitales, la parte de lo que es ingeniería, que habla de ingeniería y programación, permitirle que la enseñanza sea como un juego, más dinámico. ¿Y qué lenguaje de programación es? Cualquier lenguaje. Depende de la universidad. No todas las universidades usan un mismo estándar de programación. Por ejemplo, aquí en la San Martín, en mi tiempo, usaba mucho el .NET. En otras universidades usan Java. En otras universidades no se puede unificar todo. Para eso tengo que hacer un estudio de agarrar 3 universidades y de ahí hacer mi estudio de campo. Pero tú lo quieres hacer así para todo. Pensaba usar la Universidad de San Marcos como tengo el colega que es el decano, que antes ya, como digo, ahora ya no porque necesito el cartón. Pero justo dijo usted, ¿qué pasaría si el decano le cambia? Ahí te pusiste pálido. No, lo que te podría recomendar es que saques una carta de permiso del decano, pues. O sea, saca una carta de autorización ahora que está vigente él. Y si sale con esa carta de autorización lo puedes hacer. No de buenas a primeras el nuevo decano puede decir, ¿sabes que no? Lo que pasa es que usted sabe que en la San Marcos es una burocracia tremenda. Ay, sí. Y entonces, por esa misma razón que no pude sacar ahí el grado. Más bien disculpen de que yo sea muy crudo, ¿no? En decirlo, pero de verdad que, si cambia de decano te arruinaste, pues, o sea, definitivamente. Claro, Entonces, si cambia todo, saca todos, salen todos. Entonces, por esa razón que... ¿y cuándo es su periodo de vigencia? Creo que más recuerdo este año le cambian. Así como la figura del WhatsApp, así. Ya, entonces, ¿sabes qué, Marcos? Analiza el asunto. Universidad Metropolitana de Lima. ¿Y por qué no lo haces acá? Pero acá no, pero hazlo acá. Hay estudiantes, podrías trabajarlo en la FIA, tú tienes conocidos, o sea, si eres de la casa. Para hacer mi simulador necesito el hardware. Yo ya tengo mi hardware, o sea, es un dataset grande, es una computadora gamer. Yo tengo para hacer juegos, o sea, no necesito, digamos, de un hardware externo. Solamente es mi tiempo y mi lógica. Ya, pero necesitas la muestra, pues la muestra la puedes traer acá, pues. Entonces, la muestra la puedes hacer acá, o sea, en ese sentido ya está. O sea, no es que acá vas a hacer el simulador, sino ya que tienes el simulador listo y todo, el problema que tú tienes es la muestra. Claro, porque tengo que hacer el estudio de campo. Claro, entonces el estudio de campo lo puedes trasladar y lo puedes hacer acá. Utilízate los chicos o sea, mejor dicho, no utiliza, sino aplica el instrumento en los chicos de pregrado. Entonces cambiaría mi tema, o sea, sería, bueno, estudiante de ingeniería de sistemas, pero ya no sería la Universidad de San Marcos, sino la Universidad de San Martín de Porres. Ya está. Más rápido. Claro, porque mira, imagínate que lo cambien al decano, o el decano se va y pasa todo eso, o sea, te arruinaste. Pero aquí me facilitarían por la parte de documentos, la parte de lo que era... Obviamente, o sea, porque se supone que tú estás haciendo una investigación y ahorita el decano de la FIA lo acaban de elegir, creo que es No, Celis creo que es. ¿Celis? Ya salió. ¿Ya salió? Sí. Ahora es uno nuevo. No, ya no es Celis. Ya, pero ahorita no me acuerdo quién es, pero ahorita ya es uno nuevo, ya no es Celis. El chinito debería ser el chinito. ¿Quién? El Tataje posiblemente, creo, no sé, creo que sí, pero bueno, fuera quien fuera, lo que tienes que hacer es tu carta de permiso, o sea, simplemente lo tramitas nada más. Hazlo aquí. Pero está interesante, el asunto es de que tienes que ponerte a pensar qué competencias son para el lenguaje de programación,
O sea, ¿qué competencias son las que vas a evaluar? Lo que quiero es cómo lo puedes redactar en función a lo que realmente es el enfoque de entornos. ¿Me dejo entender? Como una metodología. Si es una propuesta, podría ser una guía metodológica o propuesta de una metodología metodológica para el desarrollo de entornos personales, ¿no? Con el fin de mejorar el aprendizaje en una asignatura, tal vez, ¿no? Pero sí, está interesante, o sea, la tienes clara, pero hay que mejorar la parte de cómo lo planteas, o sea, el del título, cómo lo planteas, porque tendrías que explicarlo, o si no, de plano, lo pones, y lo plano lo pones tal cual, pero ya en la descripción del problema, ya en las bases teóricas, lo explicas, ya no hay problema. Estoy escribiendo un artículo sobre eso también. Fabuloso. Y justo ahí era mi pregunta también porque el artículo probablemente salga antes de la tesis, entonces, ¿hay algún problema? A ver, primero, cuéntame. ¿Ese artículo en qué revista es? Es una revista de la universidad. ¿De la universidad? De la CIS. ¿Está indexada? No va a estar, está recién. Entonces no lo publiques ahí. O si te están exigiendo que lo hagas por un tema institucional, bueno, hazlo. Pero hazlo, haz un artículo de opinión, no hagas un artículo científico. O sea, un artículo de opinión es un artículo en el cual tú haces un análisis de un tema, das conclusiones, das las referencias, todo eso es un artículo que tú podrías aportar. Es un metaanálisis. No creo que sea metaanálisis, porque metaanálisis es cuando tú haces una investigación mucho más grande en el sentido de que tienes que hacer la revisión de la literatura de manera continental. O sea, un metaanálisis cuando haces... Estoy tomando datos de otros autores que han trabajado con PLE, de otros tesistas también que han trabajado con PLE. Entonces eso, ¿sabes qué cosa es? Es una revisión sistemática. Pero ojo, revisión sistemática de lo que estás haciendo es una investigación en la cual tienes que agotar toda información sobre esa temática. Agotar, ¿qué quiere decir eso? Que inclusive en la misma publicación tú tienes que poner, ¿no? Hay una matriz para estas revisiones de la literatura de la investigación en la cual tú dices, ¿no? Se consultó, por decir, EBSCO, ProQuest, tantos artículos de los cuales son los autores, y hay unas matrices en las cuales tú tienes que ir precisando los autores. Una cosa es que tú puedas referenciar, pero un metaanálisis implica que tú tienes que hacer un estudio bien fuerte en el sentido de que tienes que no solamente referenciar, sino también demostrar y agotar todos tus operadores de búsqueda en relación a eso. O sea, te requeriría más tiempo, pero mi recomendación, José Luis, es que si vas a publicar en la revista, en esta revista, que sea un artículo de opinión, en el sentido de que hagas un análisis, hagas una especie de redacción en la cual informes a la comunidad de qué son los entornos, cuáles son las bases que sostienen y cuáles son las conclusiones que le vas a sacar. Ese es un artículo de opinión, que es un artículo que es publicación, estás haciendo publicación, entonces eso te sirve. Pero si tú haces un artículo científico en esa revista, ya no tendrías que publicar en ninguna otra, porque tu nombre saldría ahí y tendrías problemas, sería un autoplagio. Respecto a lo que es la tesis, no tendrías problema alguno porque es una tesis que lo estás haciendo para una tesis de grado. Por más que publiques ahí un artículo de opinión, no hay problema. Pero si es un artículo científico, se supone que vas a tener que hacer trabajo de resultados. ¿Y de dónde crees que vas a sacar los trabajos de resultados? De la tesis, pues, o sea, vas a tener que sacar ahí. Entonces, lo que te imposibilita es la publicación. Pero que hagas tu tesis y la pongas aquí no hay problema, pero sí te adelanto de que vas a estar en el repositorio. El repositorio de la San Martín es una forma en la cual ustedes van a poder ver sus nombres, por ejemplo, ¿no? Este es nuestro repositorio, que están acá todas las tesis, ¿no? Por ejemplo,
Esta es mi última asesorada. Ella, por ejemplo, hizo una investigación de la efectividad de la implementación de aulas virtuales en plataforma Edmodo para la comprensión lectora, ¿no? Este es un repositorio donde están las tesis colgadas ahí, ¿no? Entonces, tu tesis va a salir aquí, ¿no? Y va a salir completa. Acá está. Acá están los jurados, ¿no? Y acá está toda la tesis, ¿no? Entonces, tu tesis, cuando pongan tu nombre en Google, va a salir en este repositorio. Entonces, si vas a hacer de la Universidad CICE, en tal caso tendrías que informar que tu tesis va a estar en un repositorio, porque también podrías tener problemas con coordinación académica en decirte y con qué autorización has sacado o en qué momento tú has tenido el permiso de que hagas este trabajo con mis estudiantes. O sea, tienes que manejar ese aspecto. Manéjalo así. Pero está interesante. Seguimos, concluimos contigo. Tu nombre, discúlpame, Carlos, dime Carlos. Bueno, el título tentativo de lo que estoy trabajando es factores que influyen en el índice de deserción de estudiantes en cursos virtuales de la Facultad de Ciencias Empresariales en una universidad privada de Lima Metropolitana. ¿Y qué universidad es esa? Así, discúlpame la... de los sí. Hay muchos términos de que es factores asociados, ¿no? O sea, factores asociados es un término muy utilizado. Pero ellos lo van a... Tienes que encontrar un efecto, Carlos. Está interesante el hecho de que tú plantees cuáles son los factores. Está muy interesante el hecho de... Ahora, tu mención es... Esto está más que todo para una mención de gestión. Estaba considerando como que puede ser un factor académico, podría ser también un factor económico, o un factor pedagógico. No, claro, esos son los factores, pero me refiero a la mención. ¿Dónde está la parte pedagógica? A ver, defiendan eso. ¿Cómo podríamos defender? O sea, ¿cuáles son los factores que están asociados a la deserción estudiantil en los programas virtuales? Ese es un buen estudio para que se pueda hacer. No hay internet. Pero ¿dónde está lo pedagógico? O sea, ¿dónde está? No hay una autorregulación. No, yo no quiero saber las causas. Yo lo que quiero saber es ¿dónde está el aporte pedagógico? El sílabus es de repente muy extenso. Esa es causa. ¿Por qué se van? Yo no quiero saber por qué se van. Yo lo que quiero saber es... Exacto, o sea, ¿cuál es el aporte en el aprendizaje, en la evaluación, en las competencias, en el rendimiento académico? No sé, o sea, ¿dónde está el aporte en lo pedagógico? Está muy interesante la variable, que son factores que es deserción estudiantil de los programas virtuales, pero y eso que todavía está complicado para mí para poder conversarlo, porque ¿cómo tú detectas a aquellos que si ya han desertado, ya dónde los ubicas? ¿Cómo sabes que son los que han desertado y ya se fueron? ¿Cómo los ubicas a ellos? Claro, para que tú hagas el análisis está muy interesante el tema, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicas a la muestra si ya se fueron? ¿No debería haber un registro en el cual dice que abandona? Es decir, de examen. ¿Hay registro en la UCIL eso? ¿De por qué abandona? No hay registro, pero sí hay registro de los que se retiran. Pero hay registro de abandono. Pero ¿cómo van a saber cuáles son? O sea, ¿cómo vas a saber cuáles son? O sea, vas a poner el nombre y lo vas a contactar por Facebook y después del Facebook vas a preguntarle. Estaba pensando en trabajar con 2 aulas. Pero si están en 2 aulas, son alumnos que no han desertado, son alumnos de la universidad. O sea, con 2 cursos. Tú, claro, pero... Con 2 cursos virtuales. Y lo que pasa es que cuando un alumno se retira queda registrado. Ya. Los datos del alumno. Si hay alumno, ya, Rafael Garay está en el curso virtual y yo me quiero retirar. Pero no todos los cursos, estamos hablando de las facultades de pregrado. Ah, ya. Entonces lo que podrías hacer es, de los presenciales, ¿cuáles son los que son virtuales? O sea, los que vienen de virtuales. Ajá. Puede ser. Porque hay algunos que salen de los virtuales, o sea, se matriculan en virtuales porque piensan que es fácil. ¿No? Porque dicen, es virtual. Y aunque no lo crean, es más complicado. ¿Ah? El profesor trabaja el triple. En la presencial, pues, bueno, no debería decirlo, pero... Los profesores, cuando trabajamos en cursos virtuales,
Sí, es cierto, pero perdóname que sea pesimista, ¿no? Pero mi función es esa, o sea, de ser muy pesimista para que ustedes podamos calibrar bien el título o el tema. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo buscas a esa gente? ¿Cómo lo identificas? Los accesos, cruzar la información, ¿cómo es que obtienen la data en relación a por qué abandonaron? Ahora, tú ya tienes esa información, ya abandonaron por tales o tales motivos. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa que vas a hacer eso? Porque es una sola variable. Se ha retirado, es decir, cómo tienes mis datos, cómo me has contactado, y eso también creo que podría, la información personal Lo que usted dijo de la profesora Gloria, que es ella atiende pues inmediatamente, ¿sí? De repente el estudiante abandonó porque no fue, al final no ponemos a evaluar al tutor, evaluar al auxiliar, se atendió rápidamente. Claro, esa es la causa. Claro. O sea, esa es la causa. Y eso va a ser materia de la investigación en sí. A mí lo que me preocupa es cómo es que detectas a tu unidad de análisis. ¿Cómo es que vas a aplicar o el trabajo de la unidad de análisis? Por el rendimiento. Claro, el rendimiento. Pero ¿cómo evalúas, o sea, cómo lo identificas? La calificación. Ahora, como decir, entrar a una hora y decir, muy bien, ¿cuántos de ustedes han desertado aulas virtuales? Levante la mano. Ajá, eso. Ya, ustedes pueden contestarme algo. ¿Cómo haces eso? O sea, ahí se va a entrampar. O sea, ¿cómo tú vas a llegar y vas a identificar a los que han desertado? Si han desertado, hay algunos que se han ido ya fuera de la universidad, ya no están. Y hay otros que pueden haber pasado a la presencial. Pero ¿cómo obtienes esa data? Eso tienes que tenerlo muy claro, Carlos. Manejarlo. Pero está interesante el estudio, pero de manera institucional. Eso puede servir mucho de manera institucional. Una preguntita, ¿es posible que se trabaje, bueno, no sé cómo trabaja la asignatura, pero yo imagino que cursos, por ejemplo, una carrera presencial tiene cursos virtuales, ¿sí? Cursos específicos. La ley dice de que tiene que ser lo mismo, los mismos estándares de calidad. No, me refiero a que, por ejemplo, en la Católica hay ciertas carreras como psicología que al menos su 20% de cursos son virtuales. O sea, el estudiante es una carrera presencial, pero el estudiante tiene que hacer un curso virtual y el docente tiene que hacer una aula virtual. Y si ahí lo desertan, ahí se va a sentir, porque el estudiante va a decir, no he participado en esta aula virtual y se va a poner sus notas o algo. O sea, ya no es, por decir, una carrera o una maestría, sino un curso específico de una carrera presencial, por ejemplo. Ah, ya, te entiendo. Entonces, sobre un curso te podrías manejar sobre la parte virtual y la parte presencial para que tú puedas determinar cuál ha sido el nivel de satisfacción. ¿Podríamos medir el nivel de satisfacción? Podría apuntarse sobre lo que es el nivel de satisfacción. Ahora, también puedes medir o hacer un trabajo de investigación sobre lo que es medir. Claro, es que tendríamos que darle el enfoque pedagógico de todas maneras, pero te doy la idea más o menos para que busques en los repositorios de medir lo que es calidad de servicios sobre los programas virtuales. O sea, inclusive ahí hay un indicador de medir la calidad que es el CERCUAL. Es un indicador de medición de calidad en la cual ustedes entran con una expectativa, ¿sí o no? Se mide la expectativa con un valor de 0 a 5 y después cuando terminan el curso salen con una percepción. Entonces se compara la expectativa con la percepción y ahí hay unas métricas que se mide lo que es la calidad. O sea, eso es importante considerarlo, pero maneja el asunto. O sea, a eso entra, ahora quiero que me entiendan, a eso entra a tallar la manera de que quiero que ustedes sean muy realistas en poder hacer el trabajo de campo. Yo sé que algunos de ustedes ya los he tumbado en el decir, pues no, se va el decano y ya se desarruinó, pero es mejor decirlo, porque imagínense que ustedes sean ya egresados, que ya hayan terminado la maestría, que ya hayan presentado su plan de tesis, el plan de tesis está aprobado, que ya está ya registrado y que ya está ya todo, la primera fase ya cumplida, han hecho el pago de sus derechos, han cursado el idioma, ya han presentado el idioma, ya están ya para presentar la tesis y dentro de la tesis ven que en el tema de lo que son los resultados no tienen permiso, no pueden hacerlo. Tendría que cambiar de universidad. Y ese cambio de universidad implica que tienes que hacer una documentación, cambiar el título, hacer un oficio y hacer todo eso para cambiar el título. Por eso mejor es que caiga feo desde el principio a que salgamos perdiendo en el cambio de título. Pero bueno, ya hemos conversado entonces en este tema de lo que vendría a ser la parte de
lo que es la presentación, ¿no? Y vamos viendo de que la formulación del problema, entonces, como les digo, es la interrogante, ¿no? Tenemos los objetivos de investigación, que es un objetivo general y objetivos específicos. Hay que tener mucho cuidado con los verbos, porque hay que ser muy selectivos en el verbo, ¿no? Hay algunos que me ponen solucionar el problema del rendimiento académico y la comprensión lectora en la institución educativa. ¿Vas a solucionar el problema? O sea, este verbo infinitivo sí cumple, ¿no? Es un verbo infinitivo, pero la idea es de que ustedes tienen que ser muy objetivos al momento de plantear. Mejorar. ¿Cómo mejorarías? ¿Cómo me demuestras el poder mejorar? Con los resultados, porque si primero realizé una prueba de diagnóstico al inicio con tales resultados. ¿Y cómo sé que es por tu propuesta y es por otros factores? Porque demuestro los procesos. Demuestro los procesos. Presente diferentes tipos de estudios. Exacto. Ahora, el asunto es de que no se compliquen en el tema del verbo con los objetivos, porque los verbos, como lo dije en una videoconferencia, no sé, es que debe de cumplir criterios en los cuales ustedes tienen que hacer un autoanálisis de cómo está mi objetivo, porque el objetivo se debe de cumplir. O sea, la hipótesis te puede salir como que no, o sea, puede probar o disprobar, pero el objetivo se debe cumplir. Si no cumples el objetivo, fracasó tu tesis no sirve. O sea, tu objetivo general se debe de cumplir o sí. Por eso, lo que me ofreces, lo debes de cumplir. Para eso, los objetivos deben de ser precisos, o sea, deben de ser claros. Deben de ser claros. Por ejemplo, yo quiero encontrar, es un verbo infinitivo, la felicidad. ¿Qué es la felicidad para unos? Para mí es dormir, para otros es comer, no, es felicidad. No es preciso. Los verbos, o mejor dicho, el objetivo debe de ser claro, como todos lo deben de entender de la misma manera. Yo quiero, por decir, determinar la motivación que tienen ustedes en el desarrollo de su maestría. Quiero medir o cuantificar la motivación. Definitivamente debo de considerar de que hay claridad, porque todos sabemos qué es la motivación. Inclusive hay base. Maslow plantea lo que es motivación. Es una variable que es observable, medible, característica. La pregunta es, ¿es medible? Es el otro criterio también que deben de considerar en el objetivo. Tienen que saber o tienen que ver si es que es cuantificable. La felicidad se puede cuantificar, o sea, es también un poco subjetivo. O sea, tenemos que ser muy objetivos y que sea alcanzable. ¿A qué me refiero que sea alcanzable o factible? El que lo puedas realizar. Un claro ejemplo que siempre cito. Yo quiero saber cómo es, ahora que mencionaste de turismo, que trabajas en turismo, por ejemplo, yo quiero ver lo que es quiero evaluar la gestión del Hotel Marriott versus Hotel Los Delfines. Quiero evaluar la gestión. Está el verbo infinitivo, ¿sí? ¿Es medible? Sí, es medible. ¿Es preciso? ¿Es claro? Sí, porque saben qué cosa es gestión. Pero hablemos del término de la factibilidad. ¿Voy a poder hacerlo? O sea, ¿voy a poder entrar y voy a poder medir la gestión del gerente general, cómo trabaja, o sea, la gestión del Marriott? ¿Me lo darán? O medir un tema de seguridad informática, por ejemplo, seguridad industrial del AIBE. Quiero ver cuál es la efectividad de lo que es seguridad informática. O sea, ahora, con esto no quiero, o sea, lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero me refiero al ejemplo, me refiero a que ustedes tienen que, en cierta forma, ser muy objetivos y tienen que tener esa factibilidad de poder hacerlo. O sea, lo que ofrecen deben de cumplir.